Ha pasado una semana desde el festival cultural y la gente no paraba de hablar de él. Civiles, estudiantes, héroes y reporteros asistentes publicaron fotos y vídeos de lo ocurrido, con la actuación de Izuku como protagonista. Esto asombró a la gente e impresionó a muchos héroes de diferentes países. Algunos incluso comentaron que era el héroe más fuerte del momento, y la ONU está considerando incluirlo en el ranking internacional de héroes, ya que demostró gran fuerza y compasión al salvar a todos, sin importar los obstáculos. El progreso en el caso de Shibuya ha sido lento, ya que se trataba de un nuevo tipo de enfermedad, si es que se le puede llamar así, ya que podía mutar a una persona infectada en algo que aún era humano, pero no completamente humano. Lo preocupante es que las personas con mutaciones muestran cambios visibles, pareciendo más bestias que humanos, mientras que los tipos no mutantes estaban cambiando lentamente a características animales. Shibuya fue entonces clasificado como restringido hasta que se realizarán más investigaciones, pero Izuku siente que algo andaba muy mal en su transformación. Se ha detectado un contagio biológico desconocido entre cientos de miles de residentes de Shibuya. Se desconoce la causa de la infección, pero durante una investigación, descubrimos un cargamento de una bebida muy popular fabricada en el sudeste asiático. Sospechamos que la enfermedad se inyectó en las bebidas de allí, infectando a los bebedores más destacados, que lamentablemente eran de Shibuya. Logramos procurar una muestra de la bebida y realizamos un análisis realizado por Izuku Shigaraki Midoriya e Inko Midoriyaya. El hallazgo fue preocupante debido a su composición exacta. Hormona gonadotropina coriónica humana, HCG. Esta hormona se encuentra normalmente en la sangre y la orina de la madre durante el primer trimestre del embarazo. Al administrarse a un ser humano en dosis altas, se produce un cambio significativo en su composición química, volviéndolo más salvaje y hostil a todo. INCF1, factor de crecimiento similar a la insulina 1. Esta es una hormona que controla la tasa de crecimiento de los músculos, el cuerpo la produce naturalmente, pero si hubiera una cantidad anormal podría haber efectos perjudiciales que van desde tendencias animales, comportamiento agresivo y mentalidad de manada. Modafinilo. Este medicamento estimulante generalmente es seguro, pero conlleva el riesgo de una lenta degradación cerebral. Una dosis excesiva de este medicamento puede provocar una regresión cerebral debido a una actividad cerebral excesiva que el cuerpo no puede mantener. Sustancia química X. Se trata de una sustancia química completamente nueva y extraña que se ha descubierto, pero hemos concluido que debería llamarse sustancia química X. No se parece a ninguna sustancia química conocida que se haya descubierto a lo largo de la historia, pero lo que sí sabemos es que no proviene de la Tierra. Seguimos investigando más a fondo esta enfermedad y esperamos llegar al fondo de la causa antes de que sea demasiado tarde. Por parte de Mei y Melissa, el progreso con los componentes internos del dispositivo del que Izuku trajo planos iba viento en popa. La mayoría de los materiales necesarios se podían encontrar localmente o debían importarse de diferentes países. Para obtener el metal de la luna, la lanzadera que tomaron prestada, llena de robots, aterrizó sin problemas. En cuanto aterrizaron, se pusieron manos a la obra con la construcción de la estación de recarga y la lanzadera de transporte. Algunos incluso construyeron más robots para ayudar con la minería, lo que con suerte reduciría el tiempo de transporte. Con la familia, han disfrutado de la paz que Izuku les trajo. Eri sonríe más y se ríe de muchas cosas que hacían. Se divierte con cada miembro jugando videojuegos con Tenko, conectando con las mujeres de la familia e incluso aprendiendo de ellas, haciéndoles bromas con la ayuda de Spinner y Ruise. Touya se comporta como un hermano mayor, amenazando con quemar a cualquiera que se atreviera a hacerle daño, y ayudando a su papá con tareas básicas de la casa y, a veces, con cosas más complejas, como ayudarlo a organizar los documentos de su oficina en archivadores etiquetados. Por parte de la UA, Gentle y la Brava han sido contratados como nuevos miembros del personal, y la Brava ayuda con el sistema de seguridad e incluso mejora algunos aspectos. Gentle estaba principalmente de guardia y, a veces, enseña a algunos estudiantes cómo usar sus dones de manera efectiva si no estaban destinados al combate, ya que él no está orientado al combate. Izuku le construyó una casa a Gigantomachia, pero tuvo que moverlo de lugar ya que aún estaba dormido y resulta que necesita dormir durante al menos un mes para estar completamente energizado, por lo que era como un oso en hibernación. Nezu ha estado preparando a Aizawa para que sea su sustituto cuando no esté presente en la escuela y le aseguró que no haría todo el trabajo solo,
ya que Oboro se ofreció a ayudarlo con muchos de los asuntos de la escuela. Del lado de la vida de Izuku, ha estado mayormente ocupado leyendo sobre la investigación del Dr. Hiko y descubrió que era una buena idea mantener copias físicas de sus peculiaridades en caso de que algo le sucediera a las actuales. En el mejor de los casos solo podía copiar alrededor de 50 de sus peculiaridades más poderosas en el lapso de un mes, ya que las notas que tenía le mostraron una forma más rápida y eficiente de fabricar peculiaridades, pero All-in-One tomaría más tiempo ya que estaría copiando la base de la peculiaridad y eso serviría como un centro para que todas las peculiaridades se acumularan. Copiar una peculiaridad es, como mínimo, complicado. Hay que equilibrar muchos factores para obtener los mejores resultados. Las peculiaridades de tipo mutación son las más fáciles de copiar hasta el momento, ya que todas modifican físicamente el cuerpo humano. Los tipos de transformación son más divertidos de copiar ya que es posible realizar ajustes en la parte de transformación del Kirk, por ejemplo, un Kirk de punta de hueso. Normalmente el Kirk solo se activa alrededor de las extremidades y el cuerpo, pero al cambiar selectivamente el factor de Kirk del Kirk es posible desbloquear todo el potencial del Kirk, pero el único riesgo con esto es perder el factor de Kirk original debido a cambiarlo. Los tipos emisores son los don más difíciles de copiar, ya que casi todos se clasifican como donaciones de reserva. Por eso, existe un límite de tiempo para usar su don. Esta es la razón principal por la que no es posible copiar One for All por completo. El don en sí se puede copiar, pero el poder acumulado y los vestigios pasados quedarían vacíos. Copiar All for One es otra cuestión, ya que el vestigio del usuario anterior intentará tomar el control del usuario por la fuerza. Mugen no tiene idea de por qué esto sigue sucediendo, pero sospecho que una parte de él se niega a morir hasta que logre su objetivo. One for All y su hermano, Yoichi, además de lidiar con sus peculiaridades, ha estado pasando tiempo con sus dos novias e incluso planeaba una cita con ellas, pero ellas mencionaron que Rei y Fuyumi podrían estar interesadas en él. Al principio, no estaba seguro de si realmente les gustaba de esa manera, pero Kaina y Rumi le comentaron que les gustaba estar cerca de él y que siempre se sonrojaban al hablar con él. Incluso le aseguraron que no tenían problema en incluirlas en su relación, ya que era una persona amable que mostraba amor y cariño por sus seres queridos, así que lo hablaron y planearon preguntarles si les gustaría salir con él, pero esto ocurriría durante su cita. Llegó el día de la lista de héroes Billboard, donde los héroes de todo el país ascenderán o descenderán en la clasificación. La clasificación muestra las fortalezas, los logros y la persona elegida. El evento se celebró en el Kyocera Dome de Osaka, ya que Shibuya y las prefecturas vecinas estaban en cuarentena hasta nuevo aviso. El domo estaba fuertemente custodiado, ya que el primer ministro asistirá al evento y anunciará al próximo héroe número 1 y al presidente de la renovada Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Numerosos héroes, civiles y figuras destacadas asistieron al evento, incluyendo a Izuku, su familia y la familia Imura. La antigua liga vestía ropa normal, mientras que Izuku, Kaina y Rumi lucían sus trajes de héroe. Inko vestía su uniforme de hospital, Eri vestía un poco más formal para adaptarse al ambiente del evento y Nezu vestía su sencillo pero moderno traje. Eri, hay mucha gente aquí. Izuku, es normal que pasen este tipo de cosas, así que quédate cerca de mí, no quiero que te pierdas. Eri, está bien, papá. Encontraron sus asientos, justo al frente del escenario, donde había un podio en medio de dos guardias de seguridad. Mientras estaba sentado, Izuku miró a su alrededor y vio a todos los héroes principales del momento, con muchos entre los 100 mejores. Incluso pudo ver a los gatitos unos asientos más allá, pero había una persona que no le entusiasmó. Endeavor estaba a solo un par de asientos de distancia y lo fulminaba con la mirada, ya que técnicamente le había robado a su familia delante de sus narices. Touya. Alguien está de mal humor. Natsuo. Nos están mirando como si le hubiéramos robado sus cosas. Rei. Técnicamente lo hicimos. Fuyumi. Legalmente. Tras unos minutos de espera mientras charlábamos un poco, las luces se atenuaron antes de que se encendieran las del escenario. Se oyeron pasos que resonaron por toda la cúpula. El responsable fue el primer ministro, Goro Takamura, quien subió al escenario y tomó el micrófono antes de dirigirse al público. Takamura. Saludos a todos y bienvenidos al 216º Hero Billboard Charts. La multitud vitoreó y aplaudió porque esta sería la noche en la que se nombraría a un nuevo héroe número 1. Takamura. Desde la retirada oficial de All Might, ha habido un desequilibrio en el país. Los villanos se han vuelto más audaces al cometer crímenes y salirse con la suya.
Aunque los héroes han intentado mantener la tasa de criminalidad lo más baja posible, esta sigue en aumento, pero varios héroes que todos conocen han dado un paso al frente y han reducido drásticamente la delincuencia a un asombroso 5% con solo su presencia. Esto sorprendió e impresionó a la gente, ya que el porcentaje anterior era del 15% antes de que All Might se retirara. Takamura. Sé que todos se preguntan quiénes son estos héroes, pero tendrán que esperar para descubrirlo, ya que necesito abordar algo relacionado con la toma de control de la HPSC. Muchos de ustedes no lo saben, ya que nos lo ocultaron, pero lo que voy a decirles les hará dudar de cómo manejó la comisión anterior. Esto llamó la atención de todos y preocupó a otras personas que se aprovecharon de trabajar para la comisión. Takamura. Hace 2 semanas, el director Nesu Dewey y el detective Tsukauchi, junto con el Omni del héroe y Staran Stripe, irrumpieron en el edificio de la comisión y expusieron décadas de crímenes que la comisión y algunos personajes anónimos cometieron con el pretexto de mantener la sociedad segura. Cometieron crímenes graves que pronto generaron problemas futuros que ya hemos enfrentado y que seguiremos enfrentando si no se implementan cambios. No puedo contarles los detalles, pero para darles una idea, intenten pensar en los peores crímenes posibles cometidos desde el inicio de las peculiaridades y multiplíquenlos por 10. Así de bajo ha caído la comisión. Muchas de las personas presentes y observando desde sus casas se sorprendieron al escuchar la noticia, algunos sabían que la comisión había hecho algunas cosas terribles, pero esto fue demasiado. Takamura. Ahora que la comisión ha sido expuesta y desmantelada, hay espacio para el cambio. Este cambio sería una nueva comisión cuyo único objetivo sería proteger a la gente, no manipularla, y quien la lideraría sería el segundo animal más inteligente del mundo. El director de UA, Nesu. La gente estaba confundida, sorprendida y muy preocupada, pues todos sabían que Nesu era un sádico que amaba sembrar el caos y planeaba dominar el mundo. Esto solo lo impulsaría aún más hacia esa dirección. Caminaron mientras él subía al escenario y subió al podio con la ayuda de Takamura. Desde allí, les dirigió a todos su clásica mirada desalmada, lo que desconcertó a muchos. Nesu. Bueno, es un placer conocerlos a todos y sí, seré el nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, así que espero que todos se comporten de la mejor manera. Todos los héroes sabían que esto era una amenaza para ellos y no querían saber qué les sucedería si se salían de la línea. Nesu. Ahora que está resuelto, sigamos con la clasificación. Empezó con los héroes que estaban por debajo del top 50. Muchos estaban contentos con su ascenso, pero otros estaban descontentos, pero no lo manifestaron. En cuanto al ascenso al top 50, hubo algunos cambios cuestionables desde la última clasificación, como el de Wild Wild Pussycats, que antes ocupaban el puesto 30, pero ahora están en el puesto 22, 10 puestos más arriba. Kamui Wops y MT Lady estaban en el puesto 20, y algunos de los antiguos top 10 descendieron al top 20. Nesu. Ahora es el momento de anunciar el nuevo top 10. El top 10 estuvo compuesto por el grupo original de héroes y algunas caras nuevas, subieron y dijeron algunas palabras mientras se les asignaban sus rangos. Los 10 mejores. 10. Héroe de la lavandería. Wash, también conocido como Susugumitara y Lava. 9. Héroe dragón. Ryukyu, también conocido como Ryuko Tatsuma. Prometo mantener a todos a salvo y esforzarme por llenar el vacío que dejó Olmigas. 8. Héroe del escudo. Cruz alias Daichi Watanabe. Tenemos que mantenernos firmes y seguir luchando. Podemos hacerlo, creo en nosotros. 7. Ninja Hero. Edge Sota alias Shinyaka Miera. Uno nunca debe descuidar la defensa, por eso tengo la intención de defender a todos los que la necesiten. 6. Héroe de la fibra. El mejor geanista, también conocido como Tsunawa Kamada. Debemos mantenernos fuertes para aquellos que nos ven como sus salvadores, como el denim finamente tejido. 5. Winero. Aux, también conocido como Keigo Takami. Estoy un poco desanimado porque me degradaron, pero eso no me impide ser el héroe que quiero ser. 4. Flame Hero. Endeavor, también conocido como Enji Todoroki. En el momento en que Endeavor escucha su clasificación, casi estalla en llamas. Endeavor. Mierda, se suponía que yo era el próximo número 1. Nesu. Endeavor, te aconsejo que mantengas un tono bajo. Takamura y yo tomamos una decisión en función de tu actividad y de cómo interactúas con la población. Endeavor. Pero he vencido a más villanos que todos los 10 mejores juntos. Takamura. Ser un héroe no se trata solo de derrotar al villano, se trata de proteger y salvar todas y cada una de las vidas, algo que parece haber olvidado. Eso pareció callarlo, pero todavía estaba enojado y se preguntaba quién sería el próximo número 1 si no era él. Nesu. Ahora, ¿dónde estaba?
3. Lady Nagant, también conocida como Kai Natsutsumi. Nunca pensé que estaría entre las 3 mejores, pero seguiré sirviendo y protegiendo a la gente pase lo que pase. 2. Héroe conejo. Miriko alias Rumiu Sagiyama. Les dije que estaré entre los 10 mejores en el futuro y mírenme ahora. Nesu. Ahora bien, esta persona que será apodada el próximo héroe número 1 comenzó a trabajar como héroe después del examen de licencia provisional y, desde entonces, ha allanado el camino para que la generación actual y las futuras vivan una vida normal donde el crimen sea cosa del pasado. Superó a All Might y a generaciones anteriores de héroes sin apenas esfuerzo, y tiene el poder de convertir esta roca flotante que llamamos tierra en polvo. Les presento a mi sobrino y al nuevo héroe número 1 de Japón. 1. El que está por encima de todo. Omni, también conocido como Izuku Shigaraki Midoriya. Izuku caminó hacia el escenario y se mantuvo erguido mientras la gente lo vitoreaba. Algunos estaban un poco escépticos sobre la elección, pero habían sido testigos de su fuerza y los logros que había obtenido solo podían rivalizar o incluso superar a All Might. Omni. Me sorprende, sinceramente, ser el nuevo número 1. Solo soñaba con ser honrado con ese título. Sé que algunos de ustedes tienen dudas sobre si seré su próximo símbolo, pero prometo estar a la altura y asegurarme de que su confianza en mí no sea infundada. Eso pareció calmar algunas de las dudas que la gente tenía sobre él y aplaudieron aún más fuerte. Continuaron durante unos minutos más antes de que planearan finalizar el 216º Hero Billboard Ranking, pero había un problema. Ring ring ring. El teléfono del primer ministro sonó. Esto llamó la atención de todos, incluida la audiencia. Miró el identificador de llamadas y vio que era uno de los oficiales militares que estaban asignados a la guardia de Shibuya junto con algunos héroes de alto rango dentro del equipo de seguridad de Takamura. Takamura respondió pero tuvo que apartar el teléfono debido a lo fuerte que era. Oficial, llamada. Primero ministro Takamura. La voz de los oficiales estaba llena de estrés y el fondo sonaba como una zona de guerra. Oficial, llamada. Shibuya está bajo ataque por lo que parecen ser bestias de pesadillas. Necesitamos respaldo. ¿Hay alguien ahí? Responda por favor. El oficial sonaba como si se estuviera quedando sin aliento. La audiencia y la gente que miraba podían oírlo todo y algunos equipos de noticias volaron a Shibuya para ver exactamente qué estaba pasando. Takamura. Cálmate y dime cuál es la situación ahora mismo. Oficial, llamada. Todos los héroes de grado superior y todo el personal militar han sido eliminados. Takamura se horrorizó al oír esto. Miró a todos, con la preocupación reflejada en sus rostros. Miró al nuevo top 10 y vio que ya estaban preparados para lidiar con lo que fuera que estuviera causando tal caos. Volvió al teléfono y dijo con voz muy seria. Takamura. Por favor, espere unos segundos más y nos aseguraremos de solucionar esto. Oficial, llamada. Pero señor, estas bestias son al menos de grado especial en términos de fuerza. Takamura. Estás olvidando una cosa. Oficial, llamada. ¿Qué es eso, señor? Takamura. Tenemos el nuestro ahora. Calificaciones especiales entrantes. Calificaciones especiales entrantes. Todos los presentes, tanto los que observaban desde sus casas como los que asistían a la ceremonia de los héroes Billboard, oyeron la llamada de refuerzos en Shibuya. Los equipos de noticias se apresuraron a llegar a Shibuya para ver lo que estaba sucediendo mientras Takamura se dirigía a los héroes en el escenario y en las gradas. Takamura. Muy bien, todos escucharon el llamado, así que ya saben qué hacer y Omni, necesito que tomes el control y les muestres por qué te elegimos como el nuevo número 1. Omni. Sí señor. Omni tomó el micrófono antes de dirigirse a los héroes. Omni. Todos los héroes de bajo rango estarán estacionados en la frontera exterior de Shibuya para asegurar que ninguna de las bestias ataque las ciudades vecinas. Los héroes de rescate recorrerán la ciudad para rescatar a los civiles y evitar que se encuentren en el fuego cruzado. Te acompañarán los héroes del top 20 que bajarán a combatir a los enemigos. Yo y los 10 mejores, junto con algunos seleccionados, nos enfrentaremos al grupo principal e intentaremos resolver este problema antes de que se descontrole. Los héroes le dieron la confirmación. Él caminó hacia Eri y los demás. Omni. ¿Están listos para ir? Tenko. Sí, ha pasado tiempo desde que hicimos algo divertido. Él miró a Eri quien lo miraba con expresión preocupada y preocupada. La levantó antes de darle un abrazo. Omni. No te preocupes, volveremos antes de que te des cuenta. Eri. Por favor, regresa bien. Izuku. Lo haré. La bajó antes de volverse hacia su madre y Nesu. Omni. Asegúrate de que ella se mantenga a salvo. Nesu. Eso es exactamente lo que haremos.
Hay muchos elementos de seguridad de Takamura presentes para asegurarse de que no pase nada. Inko. Simplemente regresa sano y salvo. Izuku asintió antes de darle un abrazo, se giró hacia los demás y los cambió a sus trajes y estaba a punto de abrir las puertas a diferentes secciones de Shibuya, pero fue interrumpido por el Jumbotron que se encendió y les dio una visión de Shibuya. Últimas noticias. Tengan en cuenta que lo que están a punto de ver podría no ser apto para niños. Hace unos minutos, se informó que unas bestias invadieron Shibuya y atacaron a cualquiera que estuviera a la vista. Algunas incluso muestran habilidades que podrían rivalizar con All Might en cuanto a poder. Los militares y los héroes de servicio murieron o resultaron gravemente heridos, pero a los que sobreviven les sucede algo realmente aterrador. Se transforman rápidamente en una de las bestias. Apareció la imagen de una de las bestias en la pantalla. Fue realmente aterrador. La bestia parecía desnutrida, con huesos visibles asomando, y tenía pelo o pelaje que cubría su cuerpo con garras afiladas y dientes parecidos a caninos. Sin las vendas. Este es solo uno de los muchos que hemos visto hasta ahora, pero hay una clara concentración de ellos en el cruce de Shibuya. Ha habido episodios de una bestia mucho más grande actuando como su líder, pero no estamos seguros. Actualmente estamos esperando que los héroes vengan y solucionen el problema, si es posible. Una vez que Omni tuvo una visión de Shibuya, comenzó a abrir puertas por todo el borde donde se mudaron los héroes de menor rango. Una vez que lo lograron, abrió las de los héroes de rescate mientras los 10 mejores y la liga anterior caminaban por una que conducía a un edificio alto a unas pocas cuadras del cruce donde estaba ocurriendo la mayor parte del caos. Omni. Muy bien, solo para que lo sepas, lo que estás a punto de enfrentar ya no es humano, por lo que la única forma de ganar es eliminarlos de forma permanente. Edgesot. Pero los héroes no deben matar sin importar la situación. Omni. Esto es diferente. He analizado la enfermedad y te puedo decir que es incurable, incluso con mis peculiaridades. Es mejor matarlos para acabar con su sufrimiento en lugar de dejar que anden sueltos y causen más daño. Geanist. Entonces no tenemos otra opción. Omni. Sí, solo asegúrate de que no te muerdan, ya que así es como se propagan. Observó la ciudad y vio a los héroes de rescate rescatando a los civiles que aún se encontraban en la zona, mientras los demás héroes mantenían a raya a la bestia. Miró a los que estaban cerca y vio a los héroes de menor rango impidiendo que las bestias escaparan, con la policía también ayudando. Omni, muévete. Omni se dirigió al combate con Tenko y Miriko detrás. Endeavor, Aux y Touya se dirigieron al este. Nagant, Ryukyu y Miko se dirigieron al oeste, mientras que Duise, Besgeanist y Krust se dirigieron al sur. Finalmente, Spinner, Edgesot y Wash se dirigieron al norte. Este sería un día histórico en el que los héroes se enfrentaron a un ejército de pesadillas. Sin embargo, mientras esto sucedía, algo muy malo ocurría en el Kyocera Dome de Osaka, donde la gente veía las noticias de los héroes en Shibuya. Takamura estaba al teléfono llamando al comandante militar para que mantuviera un pequeño ejército en espera por si los héroes no podían contener a la bestia. Nesu estaba sentado con Inko, quien tenía a Eri en su regazo mirando la pantalla gigante. Nesu. No te preocupes, joven Eri, tu sobrino y los demás estarán bien. Inko. Tiene razón, Eri. Terminarán antes de que te des cuenta. Eri solo pudo asentir mientras veía a su padre acercarse al cruce, pero lo que el trío no notó fue que un gas inodoro, casi translúcido, emanaba del sistema de ventilación de la cúpula, y que algunas personas entre la multitud, poniéndose máscaras de gas, se dirigían silenciosamente hacia ellos. Estaban demasiado concentrados en las noticias y no se dieron cuenta de que se estaban cansando poco a poco antes de caer inconscientes. Eri. Tengo sueño, bostezo. Dice que mientras se frotaba los ojos, Nesu la miró y, efectivamente, se estaba quedando dormida, junto con Inko y toda la cúpula. Los instintos animales de Nesu se desataron y estaba a punto de actuar, pero un objeto contundente lo detuvo al impactarle en la nuca. No puedes permitir que arruines la sorpresa, Nesu, dijo una voz a sus espaldas. Nesu perdía el conocimiento lentamente. Miró a Inko y Eri, pero las encontró paralizadas. Vio que alguien caminaba hacia ellas antes de tomar a Eri y cansarla. Tenemos a la chica. Llamada. Bien, salgamos de ahí y nos reunimos nuevamente en la base, tenemos mucho que preparar. Sí, señor. Lo último que vio Nesu antes de caer en la oscuridad fue la misteriosa figura y sus asociados escapando junto con Eri a través de las puertas de emergencia. Nesu. No. De vuelta en Shibuya, la situación se tornaba caótica. Las bestias se volvían más agresivas debido a la interferencia de los héroes.
Los héroes de rescate sacaron a los civiles de la ciudad, mientras que los héroes de apoyo se encargaban de cualquier enemigo que se acercara demasiado. El equipo de 3 hombres, compuesto por Spinner, Edgesot y Wash, se dirige al santuario Yoyogi Hachimangu, al norte del cruce Scramble. En esa zona había un grupo de bestias que causaban estragos con sus dones corruptos. Incluso había algunas tan grandes como la forma perfeccionada del lobo terrible de Omni. Eso pero se ve más aterrador. Spinner, yo me encargaré del grandullón y de Edgesot. Edgesot. ¿Sí? Spinner, mata a tantos como puedas mientras Wash los apila en un solo lugar, de esa manera podemos encargarnos de ellos con un solo ataque, ¿entiendes? Edgesot y Wash. Afirmativo / lavado. Los 3 se separaron, Spinner pateando a toda velocidad pero rebotando en el edificio, ganando impulso mientras se transformaba en su forma de cocodrilo. La bestia lo vio acercarse y rugió mientras cargaba directamente hacia él, que era lo que Spinner quería. Estaban a 50 metros de distancia, Spinner cubrió su cola con escamas de acero mientras creaba grandes dagas con púas en los nudillos. Estaban a 10 pies de distancia el uno del otro, así que Spinner giró y usó su cola como un martillo, golpeó la cola en la parte superior de la cabeza de la bestia, haciéndola tropezar hacia adelante y estrellarse contra un edificio. Cortó ambos tendones de Aquiles de la bestia, haciéndola incapaz de ponerse de pie, comenzó a cortar el destello para exponer carne casi podrida antes de apuñalar los órganos vitales, corazón, pulmones, cerebro y riñones. Dejó de moverse tras la puñalada en el cerebro, lo que significó su muerte. Spinner exhaló antes de volverse hacia el otro. Observó cómo el Gesot se aplanaba y retorcía su cuerpo hasta convertirlo en una cuerda puntiaguda antes de atravesar el pecho de una bestia y empalarle el corazón antes de salir por la espalda. Repitió esto con varias bestias, incluso agrupándolas antes de atarse a sus cuellos y apretarlas, decapitándolas. Wash dio la vuelta y atrapó a muchas bestias en burbujas jabonosas que flotaban en el aire, las bestias intentaron atravesarlas pero las burbujas eran demasiado fuertes. Algunas bestias intentaron rodear y atacar a Wash, pero él disparó un chorro de agua jabonosa al suelo haciendo que el suelo se volviera resbaladizo, las bestias corrieron hacia él pero resbalaron y se rompieron algunos huesos. Intentaron ponerse de pie pero siguieron cayendo, Wash miró las burbujas flotantes y vio que estaban bastante altas, así que aplaudió y vio cómo las burbujas explotaban, liberando a las bestias de una gran altura, pronto comenzaron a caer debido a la gravedad y se estrellaron encima de la bestia en el suelo resbaladizo. Se oyeron chasquidos, lo que significa que la bestia rompió algunos huesos y algunos los hicieron empalar sus órganos matándolos efectivamente. Spinner, se están manejando bien. Estaba a punto de alejarse de la bestia muerta cuando sus instintos animales le dijeron que esquivara por lo que escuchó y ni un segundo después la bestia se abalanzó sobre el lugar en el que estaba. Spinner, ¿sigues vivo? La bestia no respondió, así que abrió la boca y disparó una ráfaga de fuego, obligando a Spinner a esquivar y dejar que las llamas alcanzaran a sus compañeras. Spinner cubrió sus puños con mallas de escamas, formando guanteletes, se abalanzó sobre la bestia y le asestó un fuerte gancho de derecha en el estómago, doblándola antes de propinarle un uppercut que la lanzó por los aires. Spinner saltó tras ella usando su cola como catapulta y apareció justo encima, agarró ambas manos sobre su cabeza antes de derribarla boca abajo. Se disparó con gran fuerza antes de explotar al tocar el suelo. Las otras bestias, al ver esto, rugieron antes de cargar contra él mientras estaba en caída libre. Edgesot y Wash vieron esto, así que trabajaron juntos creando muchas burbujas que contenían toneladas de piedras. Edgesot las unió todas y se dirigió hacia el Spinner y una vez en su lugar le indicó a Wash que liberara las burbujas y observó cómo las piedras caían sobre la cabeza de cada bestia, rompiéndoles el cráneo y matándolos instantáneamente. Spinner, gracias. Edgesot, ni lo menciones. Lavar. Spinner y Edgesot aterrizaron con bastante brusquedad creando un pequeño cráter, miraron a su alrededor para ver que la mayoría de las bestias en su área estaban muertas y algunas se dirigían hacia Shibuya Scramble Crossing. Spinner, todavía tenemos que ocuparnos de los rezagados antes de que se conviertan en un problema. Siguieron abatiendo a todas las bestias que vieron hasta que empezaron a huir. Dejaron que el trío descansara un rato antes de alejarse a otras zonas cercanas. Hacia el sur, el equipo de Duis se dirigía al Museo de Arte de Yamatane cuando fueron emboscados por bestias que parecían surgidas del infierno. Medían 2,4 metros, eran grises y apenas tenían rostro. Eso. Cientos de ellos cargaron contra el trío mientras se golpeaban unos a otros en el suelo y los hacían temblar.
2 veces. Se ven duros, así que tengan cuidado ustedes dos. Corteza. Por supuesto. Cruz crea 2 escudos similares a piedras cuyas puntas son tan afiladas como un cuchillo, ataca a una de las bestias e intenta empalarla, pero cuando los escudos golpean su pecho empiezan a volar chispas. Corteza. Su piel tan dura como el acero. Retrocedió antes de que intentaran atacarlo. Gianist usó las fibras de su ropa y las adhirió a todos los edificios visibles, formando una red de fibras. A las bestias les costaba moverse, así que intentaron romper las fibras, pero eran demasiado fuertes. Gianist. No estoy seguro de cuánto tiempo aguantarán, así que será mejor que lo hagamos rápido. Corteza. Pero hay demasiados. 2 veces. Lo tengo. Duise usa las fibras para saltar alrededor de ellas hasta aterrizar en el centro. Respiró hondo antes de crear 10 clones de sí mismo con Doppelganger. Bajo cada clon se formó barro y empezaron a surgir manos. 2 veces. El Festival del Hombre Triste. Cientos de miles de clones de Duise irrumpieron a través del lodo y comenzaron a atacar a los gigantes. Algunos de los clones se transformaron en diferentes miembros de su nueva familia. Un clon de Touya congeló a un montón de ellos antes de que Miriko los lanzara y los convirtiera en nieve. Un clon de Tenko golpeó a un grupo de ellos contra un edificio antes de descomponerlo en un instante. Un clon de Nagant comenzó a usar balas perforantes que lograron perforar las caras de las bestias, pero aún no fue suficiente, así que un clon de Himiko extrajo algo de sangre y la fusionó con una nueva bala perforante ahora convertida en explosiva, la cargó y disparó una ronda en el punto abierto de las bestias y unos segundos después, la cabeza del gigante explotó. Duise. Deja que mis clones se encarguen de la mayor parte de los gigantes mientras los frenamos. Tanto Gianist como Crust estuvieron de acuerdo antes de atacar las piernas de los gigantes, obligándolos a caer, donde los clones los golpearon hasta la muerte. Esto duraría un tiempo, ya que eran duros como el acero. En el oeste, Nagant se encontraba en lo alto de uno de los edificios más altos de la prefectura de Aobada y, mientras Himiko andaba matando bestias y usando su sangre para crear balas explosivas antes de plantarlas frente a Nagant, quien las usó para volarles la cabeza. Ryukyu estaba en su forma de dragón para poder aniquilar a cualquier pequeño pez antes de sentir que algo se dirigía hacia ella. Nagant. ¡Cuidado! Ella gritó hacia Ryukyu, lo que lo hizo saltar y esquivar una bestia con forma de murciélago alado que era la mitad de su tamaño. Eso es solo la mitad del tamaño de Ryukyu. La bestia chilló antes de volar tras ella, obligando a Ryukyu a elevarse hacia el cielo mientras Nagant y Himiko se enfrentaban a las bestias terrestres. Un grupo de bestias cargó contra Himiko, quien luchaba contra una ligeramente más grande. Ella los oyó venir, así que fabricó una katana y le prendió fuego antes de cortar la cabeza de la bestia y lanzarla contra el grupo. La cabeza los aturdió, dándole la oportunidad de prenderles fuego. Aullaron de dolor antes de caer como moscas debido al veneno que entró en su sistema. Nagant usó Airwolf para saltar mientras conectaba tiros a la cabeza a aquellos que se acercaban a Himiko, dirigió su atención a la pelea aérea sobre ella y pudo notar que Ryukyu estaba teniendo problemas para golpear a la bestia ya que era mucho más pequeña y rápida que ella. Nagant. Necesito una bala lo más pronto posible. Himiko. Lo tienes. Se cortó ligeramente para sacarse sangre antes de convertirla en una bala. Se la lanzó a Nagant, donde la atrapó y la cargó en su rifle. Apuntó y esperó una abertura entre los dos. La bestia alada seguía esquivando los ataques de Ryukyu, lo que la frustraba. Cansada de esquivar, usó su cola para derribarla del cielo y se dirigió directamente hacia Nagant, quien la apuntaba directamente. Un momento después, disparó la bala y la vio dar en el blanco, explotando al llegar al centro. Del cielo llovió sangre, cubriéndola a ella y a todos los que estaban debajo. Nagant. Esto no se va a lavar fácilmente. Ryukyu. Gracias por eso, estaba empezando a volverse molesto. Nagant. No lo menciones, todavía tenemos que encargarnos del resto. Ryukyu. Cierto. Ambos se sumergieron y comenzaron a matar a todas las bestias que vieron con Nagant disparando y cortando con una claymore que ella creó, y Miko usando su sangre para asar y envenenar, y Ryukyu usó su cuerpo gigante para aplastar a las bestias con su fuerza mejorada. Al este de Shibuya pudimos ver al trío de Touya, Endeavor y Aux derribando bestias a diestra y siniestra, pero mientras peleaban Touya podía sentir a Endeavor haciéndole agujeros en la nuca. Touya. Sabes que si sigues mirándome con tanta intensidad podrías disparar rayos láser a tus ojos. Endeavor. Cállate y dime cómo es que sigues con vida. Touya. ¿Por qué te lo diría?
Esquivó un puñetazo de una bestia antes de formar una espada llameante y cortarla por la mitad, otra fue hacia Endeavor pero solo le quemó un agujero en el pecho y por último Aux estaba volando alrededor cortando a la bestia cada vez que se acercaban. Endeavor, ¿cómo sanaste tus quemaduras? Touya, un amigo y futuro padrastro me curó. Endeavor, ¿futuro padrastro? Espera, ¿te refieres a Omni? Endeavor estalla en llamas golpeando a cualquier bestia que tenga la mala suerte de estar cerca de él. Touya solo lo miró divertido antes de enviar una ola de calor condensada hacia un grupo de bestias. Esfuerzo. Así que ese mocoso me robó a mi familia para poder salir con mi esposa. Touya. No solo mamá, sino Fuyumi también. Endeavor. ¿Cómo podría eso funcionar? Touya. No lo sé, pero sé que están en mejores manos y recibirán el amor que merecen, a diferencia de ti, que solo querías poder. Touya se giró y golpeó el suelo con el pie, creando un destello blanco antes de que el hielo se extendiera por todas partes, cubriendo toda la zona. Al girarse, vio a Endeavor parado allí, conmocionado. Aux bajó volando con aspecto algo molesto. Aux, ¿me estás diciendo que podrías haberlos congelado todo este tiempo? Touya. Por supuesto que podría hacerlo, pero ¿dónde estaría la diversión en hacerlo desde el principio? Aux lo miró aún más molesto antes de resoplar. Estaba a punto de decir algo más, pero Touya lo interrumpió, corriendo frente a él y creando una sólida pared de hielo. Ni un segundo después, una ola de fuego impactó el hielo y comenzó a derretirlo. Endeavor. ¿Desde cuándo se puede usar hielo? Touya. Desde que mi nueva familia me salvó. Endeavor seguía disparando más fuego y se calentaba lentamente, mientras que Touya solo formaba más hielo y apenas parecía cansado. Ninguno de los dos notó que el calor que Endeavor producía derretía a las bestias congeladas y las liberaba. Aux. Chicos, son libres. Endeavor dejó de disparar fuego, se encorvó intentando recuperar el aliento mientras humeaba. Touya dejó de formar hielo y miró a su alrededor. Las bestias los atacaban con venganza en la mirada. Touya. Turquía, toma a Endeavor y vuela tan alto como puedas. Aux. ¿Qué estás planeando? Touya. Voy a congelar este lado de Shibuya. Aux lo miró con enigma antes de correr hacia Endeavor y volar hacia el cielo, donde se encontraba a una distancia segura. Una vez que se aseguró de que estaban fuera de su alcance, Touya miró hacia las bestias que se acercaban. Touya. Te mostraré qué es el verdadero poder, anciano. Una tonalidad blanca comenzó a formarse alrededor de Touya. El suelo bajo él se congelaba lentamente. Respiró hondo y gritó para que Endeavor lo oyera. Touya. Aka no Togame. Una llama blanca brillante surgió de Touya, que se elevó hacia el cielo antes de extenderse por toda la zona. Todo lo que tocaba se congelaba al instante. Un radio de 2 kilómetros de Shibuya estaba cubierto de hielo y las bestias eran estatuas de hielo. Endeavor observaba con incredulidad el nivel de poder que ostentaba quien, una vez considerado la decepción de su hijo, Aux estaba impresionado y asustado por Touya. En el centro de la explosión, Touya se erguía con un abrigo de fuego blanco mientras miraba hacia Endeavor. Podía ver la incredulidad en su rostro, lo que lo aturdió, así que voló hacia ellos, pero mantuvo la distancia para no congelarlos accidentalmente. Touya. ¿Disfrutaste el espectáculo? Esfuerzo. ¿Cómo? Touya. Es una pequeña cosa llamada trabajo duro, y Suku me dio poder para que pudiera salvar y proteger a mi familia de escoria como tú. Endeavor se quedó sin palabras. Miró hacia atrás, al páramo helado, y empezó a reflexionar sobre sus decisiones vitales. Aux se sentía incómodo, pues sabía lo que había pasado entre ellos, pero aún le costaba creer que el hombre al que aspiraba ser y superar fuera un padre y esposo tan pésimo. En el cruce de Shibuya, Omni, Tenko y Miriko llegaron a donde se encontraban la mayoría de las bestias y se sorprendieron al ver quién era su líder. Estaba envuelto en una tela resbaladiza por todo el cuerpo, pero dejaba espacio para que 6 brazos se movieran libremente. 2 pares de brazos tenían cuchillas curvas en cada mano y tenía alas negras que parecían humo con un halo similar de estrella de 10 puntas sobre la cabeza. Pero lo más inquietante era que no tenía rostro ni forma física visible. Intenté buscar un jefe que se pareciera lo más posible a Mahoraga, pero ninguno de ellos encajaba, así que opté por la segunda opción, que era la nodriza de Merugo. Miriko. ¿Qué carajo es eso? Tenko. Parece un fantasma en una sábana, con cuchillas. Omni guardó silencio, siguió observando la entidad y se preguntó cómo había surgido. Sintió una conexión con ella, ya que compartían el mismo halo. Omni. Es diferente del resto de las bestias aquí, se siente como si hubiera sido hecho por el hombre al igual que esa falsa espada larga. Omni. Yo me encargaré de ello, ustedes ocúpense de los demás.
Miriko. Vamos, ¿por qué te diviertes tanto? Omni. Hay algo que no está bien en esa cosa. Tenko. No está mintiendo, puedo sentir un extraño tipo de energía irradiando de él. Miriko se concentró en la entidad y efectivamente había una energía que hizo que sus instintos se aceleraran. Miriko. Bien, entonces ten cuidado y dame una patada. Omni. Lo haré. Miriko y Tenko se separaron de Omni, quien se encontraba en un duelo de miradas con la entidad. La observó mientras ésta lo observaba a él, y antes de que pudiera parpadear, una espada estuvo a punto de cortarle la cabeza. Al principio no esquivó y dejó que la espada lo atravesara, pero cuando intentó el segundo golpe, Defensa Definitiva se activó y bloqueó la espada, pero aún así la agrietó. Omni. Eso es extraño. Saltó hacia atrás y se colocó en posición. Esperó a que la entidad volviera a atacar, pero tuvo que esquivar un golpe por detrás. Se giró y la vio golpear el suelo, clavándose la espada. Omni. Es demasiado rápido para que pueda seguirlo. Sacó su espada y cargó contra él, quien hizo lo mismo. Le lanzó un gancho de derecha al costado y lo mandó a volar. Lo vio estrellarse contra un edificio, pero sintió que sus instintos se avivaban y bloqueó una espada que le apuntaba a la cabeza. Miró hacia el abismo que reemplazaba su rostro. Omni. ¿Cómo es que esta cosa es tan rápida? Intentó romper sus espadas, pero ni siquiera se quebraron, lo que lo alarmó. Sacó las otras tres e intentó ensartarlo, pero una barrera las bloqueó. Ambos intentaron dominarse, pero estaban igualados hasta que las espadas rompieron las barreras que se suponía eran irrompibles. Esto obligó a Omni a esquivar y golpear a la entidad, pero se sorprendió al ver que su puño ni siquiera la movió un centímetro. Omni. Esto es nuevo. Lo agarró del brazo y lo estrelló contra el suelo repetidamente antes de lanzarlo como si fuera basura. Se estrelló contra un edificio, pero no tuvo tiempo de levantarse, ya que un ataque de la entidad lo derribó encima. Esperó a que emergiera de los escombros, pero se encontró con una ola de fuego blanco. Primero se agitó un poco intentando apagar el fuego, pero después de unos segundos dejó que las llamas lo consumieran. Izuku emergió de los escombros esperando ver a la entidad quemada, pero para su sorpresa, estaba completamente bien, aunque seguía en llamas. Omni. ¿Qué poder posees para que no te haga daño? La nodriza de Mergo. Género. Desconocido. Estado. Desconocido. Curar, error. Entidad desconocida que interfiere con los escanios. Esto sorprendió y preocupó a Omni. Era la segunda vez que sucedía, pero era muy diferente. Se preparó para la pelea de su vida si esta cosa poseía un poder desconocido que parecía adaptarse a sus ataques. Cubrió su puño con diamantes negros y los potenció con la energía del One for All avanzado. Omni. Vamos a bailar el tango. Mientras esto sucedía, Tenko y Miriko luchaban contra una horda de bestias y gigantes. Tenko luchaba contra una bestia de aspecto musculoso que parecía tener algo de inteligencia. Esta le lanzó un gancho, pero fue bloqueado y le arrancó el brazo antes de desintegrarlo. Le asestó un puñetazo en el estómago, donde se hundió y le reventó la espalda. La onda expansiva resultante envió fuertes vientos hacia un grupo de bestias antes de explotar. Tenko. Pensé que serían más duros. Miriko. No es broma. Dijo Miriko mientras lanzaba una patada a un gigante contra un edificio, derrumbándolo y aplastando a varias bestias. Hizo el pino y usó el anillo lunar para repeler a las bestias que la rodeaban. Remató saltando sobre la cabeza de un gigante, rodeándole el cuello con las piernas y retorciendo su cuerpo. Tiró con toda su fuerza mejorada y le arrancó la cabeza limpiamente antes de estrellarla contra el suelo, provocando ondas de choque. Miriko. ¿Por qué Izuku tenía que tener toda la diversión? Tenko. Probablemente sabía que no seríamos de mucha ayuda luchando contra esa cosa. Miriko. Odio que tengas razón, pero sé. Fue interrumpida por Omni estrellándose contra un edificio y aterrizó justo enfrente de ellos, rápidamente se levantó y bloqueó dos espadas dirigidas tanto a Tenko como a Rumi. Omni. Ustedes dos, saquen a todos de Shibuya. Miriko. Pero. Omni. Solo hazlo. Sin dejar espacio para discutir, los dos se separaron para advertir a cualquier héroe en Shibuya que evacuara. Omni volvió su atención a Mergo y no pudo evitar emitir una sonrisa perturbada. Omni. Descubrí cuál es tu poder, sigues mis ataques y contraatacas con energía celestial. Lo apartó de una patada y lo bombardeó con varias peculiaridades, pero este seguía aguantando los golpes. Le lanzaba sus propios ataques, algunos de los cuales bloqueaba, pero otros tenía que redirigirlos porque, de alguna manera, lograban dañarlo. Omni. Ambas cosas empezaron a suceder cuando intentaste cortarme la cabeza, lo que sugiere que tu capacidad es adaptarte a cualquier cosa y a todo.
Es como el último lanzamiento tardío de piedra, papel o tijera. Mergo intentó un ataque descendente que Omni atrapó y lo lanzó contra el suelo. Empezó a disparar fuego negro que pareció hacerle cosquillas antes de que usara sus otros brazos para golpearlo repetidamente en el estómago y lanzarlo por los aires. Omni se contuvo y miró alrededor de Shibuya para asegurarse de que todos hubieran sido evacuados. Omni. Bien, ya están todos fuera. Volvió a mirar hacia abajo y vio a Mergo alzándose, lo que le dio luz verde para intentar algo en lo que había estado trabajando. Omni levantó ambas manos y usó la señal de palma Enma. Levantó los dedos medio y anular, el meñique y el índice doblados, y por último, los pulgares apoyados en el índice. Le dedicó a Mergo una sonrisa maliciosa, casi caótica. Cresta supurante de turbidez. Vasija arrogante de locura. Ebullición y negación. Entumecimiento y vacilación. Interrumpe el sueño. Reina de hierro reptante, muñeca de barro eternamente autodestructiva. Uníos. Rechazad. Llenad de tierra y reconoced vuestra propia impotencia. Omni. Expansión del dominio, ataúd negro. Omni irradia una energía púrpura barra negra que envuelve los 11 kilómetros cuadrados de Shibuya con un poderoso torrente de gravedad antes de tomar la forma de una caja de energía negra, cubierta de protuberancias en forma de lanza que perforan la caja. Touya. Menos mal que nos sacaste de ahí, de lo contrario estaríamos atrapados allí. Tenko. Bueno, él dijo que debíamos evacuar a todos, pero no pensé que lo haría. Dentro de la caja, todo estaba siendo destrozado. Edificios, bestias y Mergo, que al principio parecía adaptarse a los cortes, pero después de un tiempo empezó a sufrir daños antes de convertirse en polvo. Omni mantuvo el dominio durante un minuto y dejó caer el ataúd. Este empezó a agrietarse antes de romperse en millones de pedazos, revelando que Shibuya había sido borrado de la faz de Japón. Los espectadores quedaron atónitos al ver que Shibuya ya no existía. Omni aterrizó frente a ellos, respirando con dificultad. Omni. Extender un dominio tan lejos realmente requiere mucho esfuerzo. Se tomó un minuto para recuperar el aliento y miró a todos los que lo observaban. Omni. ¿Algo anda mal? Spinner. Algo anda mal, algo. Acabas de borrar Shibuya del mapa. Omni. Lo sé. Era la única manera de deshacerse de esa cosa. Luise. ¿Qué fue ese movimiento de todos modos? Omni. Es una combinación de mi expansión de dominio y un encantamiento de un hechizo llamado Kuroitsuji que se traduce como ataúd negro. Miriko. ¿Qué tan difícil fue para ti hacer eso? Omni. Tenía la capacidad de adaptarse a cualquier cosa que combatiera. La primera vez que ocurrió, intentó cortarme la cabeza, pero me atravesó. Sin embargo, la segunda vez, mi defensa definitiva se activó bloqueando el golpe, y desde entonces, cada vez que atacaba, se adaptaba al siguiente golpe, si no lo eliminaba antes, se adaptaba a todos los poderes conocidos. Nagant. Si eso sucediera sería imparable. Omni. Sí, de todos modos llamaré a mi tío para ver si todo está bien en Osaka. Sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número de Nesu, esperó a que contestara pero nunca lo hizo. Omni. Esto es extraño, el tío siempre responde su teléfono. Touya. Tal vez sea la conexión, borraste Shibuya. Omni. Tal vez tengas razón, regresemos. Me ocuparé de Shibuya más tarde. Abrió las puertas para que los héroes regresaran a la cúpula, pero cuando llegaron vieron a todos inconscientes. Aux. ¿Qué diablos pasó aquí? Omni escaneó la habitación y pudo oler un gas tenue, casi imperceptible, circulando alrededor de la cúpula. Omni. Gas somnífero. Rápidamente aplaudió y expulsó un gas cargado de adrenalina que despertó a todos al instante. Se dirigió hacia Nesu y lo encontró frotándose los ojos. Miró a Inko y a los Imura para ver si estaban bien, pero no vio a Eri por ninguna parte. Omni. Nesu, ¿dónde está Eri? Nesu bajó la mirada y no respondió. Omni estaba a punto de volver a preguntar, pero la pantalla gigante se activó. La pantalla se quedó en blanco un segundo antes de atenuarse para revelar a Eri atada a una silla con tapicería en los brazos. Tenía manchas de lágrimas que indicaban que había estado llorando recientemente. Omni. Eri. Gritó, y el resto de su familia se quedó justo detrás de él. Observaron cómo Eri intentaba liberarse o usar sus dones, pero nada ocurría. Lo siento señorita, pero eres necesaria para que este plan funcione, dijo una voz masculina que pronto reveló ser un hombre de cabello castaño con una línea de cabello persistente, nariz larga y ojos verdes apagados. Vestía un traje negro con rayas blancas, camisa verde y corbata.
Permítanme presentarme, soy Rikiya Yotsubashi, pero pueden llamarme Redestro y soy el líder actual del otrora Gran Frente de Liberación Meta. Redestro no solo aparecía en la pantalla gigante, sino en todas las plataformas de streaming de Japón. La cámara se alejó un poco para revelar a otras 4 personas. Un hombre vestido de negro con cabello negro hasta la cintura que le cubría los ojos. Otro hombre con cabello negro engominado hacia atrás, que llevaba un abrigo negro y una gorra. Otro hombre con un abrigo de invierno azul claro y la capucha puesta le cubría todo el rostro. Y, por último, una mujer de piel azul y cabello violeta, de ojos verdes y esclerótica negra, que vestía un vestido morado oscuro con una chaqueta roja. Parecía insegura de lo que estaba sucediendo en ese momento. Redestro. Estoy seguro de que todos se preguntan por qué hemos secuestrado a la hija del recientemente nominado héroe número 1, bueno, es para que todos escuchen lo que estoy a punto de decir. Se aclaró la garganta antes de dirigirse a la nación. Redestro, la madre de todas las peculiaridades, usó su poder para construir este mundo desde cero, lo que nos permitió usar nuestros dones para hacer avanzar aún más a la humanidad a lo que debería ser, pero debido a la interferencia de los gobiernos y a cierto hombre que poseía múltiples peculiaridades, nos han impedido ser verdaderamente gobernantes de nuestro propio mundo. Todos los que estaban mirando ya sabían que estaba hablando de la anterior Comisión de Seguridad Pública de Héroes y de All for One. Redestro. Nos escondimos y aumentamos nuestro número para que algún día pudiéramos recuperar el poder y finalmente levantar las leyes sobre el uso de dones, permitiéndonos usar nuestros dones libremente sin que ninguna ley nos lo impida. Sé que lo que digo puede parecer una locura, pero todos saben cómo el mundo ve la fuerza. Intentan impedir que florezca y quieren el control total sobre ella. Bueno, no digo más. Redestro se giró hacia la mujer de piel azul y la saludó con las manos. Ella lo miró con preocupación y un ligero temor, pero lo hizo de todos modos. Se colocó detrás de Eri, que forcejeaba, y le puso una mano en la cabeza, donde emitió un pequeño resplandor azul. Retrocedió unos metros antes de darse la vuelta para no ver lo que estaba a punto de hacer. Redestro. Esta será una declaración para mostrarle al mundo que somos serios acerca de completar nuestros objetivos, así que yo, Rikiya Yotsubashi, descendiente de Chikara Yotsubashi, quien fue el destro original, en nombre del Frente de Liberación Meta, por la presente declaro la guerra a la sociedad de héroes. Al terminar su discurso, se oyeron gritos a sus espaldas. Se apartó para mostrar a Eri, que se retorcía de dolor. Su cuerpo empezó a convulsionar antes de hincharse, y un segundo después explotó en un espectáculo de sangre, vísceras y ropa. La sangre y la carne volaron por todas partes, e incluso cubrieron a algunos de los presentes, que no parecieron inmutarse en absoluto, excepto a la mujer de piel azul, que sollozaba en silencio y se disculpaba en silencio. Redestro regresó a la cámara con una sonrisa burlona. Redestro. Hemos movido nuestra primera pieza en esta guerra, ahora es tu turno. La pantalla se oscureció, dejando un silencio inquietante en el domo Kyocera. Todos quedaron atónitos ante la brutalidad de la muerte de Eri. Algunos incluso se levantaron cuando explotó. Izuku seguía mirando la pantalla con una mirada muerta. Los demás, con lágrimas en los ojos, miraban fijamente la pantalla negra. Oyeron algo parecido a una gota de agua. Se giraron y vieron que Izuku lloraba, pero había un problema. En lugar de lágrimas claras, era sangre, sangre carmesí oscura. Nezu. Nep. Nezu fue interrumpido por una explosión de sed de sangre, fue tan intensa que hizo volar a cualquiera cerca de él, salvo a su familia que había entrenado para soportar tal sed de sangre, pero se estaba volviendo difícil aguantar. La sed de sangre de Izuku podía sentirse en todo el mundo, tormentas eléctricas se formaron sobre Japón, pero tenían un brillo rojo intenso que emanaba de ellas. Las personas en la cúpula que fueron noqueadas por su sed de sangre vieron una silueta de algo que solo podría describirse como un hermoso ángel que vino de las profundidades más profundas del infierno. No tenía alas, pero tenía un halo dorado gigante de 3 puntas flotando detrás de él, estaba envuelto en una túnica blanca que cubría sus ojos revelando solo una boca y nariz sonrientes. Él provocará una gran ira por parte de los mortales, así que te aconsejo que te prepares. Últimas noticias. El líder del Frente de Liberación Meta, considerado disuelto, ha declarado la guerra en Japón. Rikiya Yotsubashi, presidente y director ejecutivo de la empresa de soporte de PNERAC, se ha revelado como Redestro, descendiente de Chikara Yotsubashi, también conocido como Destro. Yotsubashi es conocido por su pasión por crear equipo de apoyo para personas con peculiaridades que pueden dificultar la vida y para héroes que desean un mejor manejo de sus peculiaridades.
Hace unos minutos, él y el MLF hicieron una demostración pública de brutalidad al ejecutar a la hija del recién elegido héroe número 1, Omni, alias Izuku Shigaraki Midoriya. Este fue el primer ataque abierto contra nuestra sociedad de héroes y esperamos ver más en el futuro. Por su seguridad, permanezcan en sus casas y bloqueen puertas y ventanas. Pueden defenderse si alguna vez están en peligro, pero no ataquen abiertamente a personas sospechosas y llamen a la policía o a los héroes para que se encarguen. Le informaremos cada vez que haya un cambio en la guerra. Eso estuvo en todos los canales de noticias en Japón y algunas partes del mundo. Muchos de los residentes de Japón respondieron a la advertencia de las noticias y se refugiaron en sus casas o en búnkeres de emergencia ubicados en todo Japón en caso de emergencias. Hablando de manera realista, Japón está manejando la declaración de guerra mucho mejor de lo que la mayoría esperaba porque todos podían sentir una sensación de muerte que se cernía sobre Japón, pero no estaba dirigida a ellos, no, estaba dirigida a la gente que ejecutó públicamente a la hija del hombre más poderoso del planeta. La sed de sangre de Omni seguía aumentando y a cada vez más personas les costaba incluso respirar. Él simplemente miraba fijamente la pantalla negra del Jumbotron con asesinato en sus ojos. Touya. Tenemos que calmarlo. Tenko. ¿Cómo? ¿Ni siquiera podemos acercarnos a él? Nagant y Miriko se miraron y asintieron antes de abrirse paso entre la sed de sangre. Era doloroso, como si atravesaran una tormenta de magma incandescente. Paso a paso, se acercaron a él y lo abrazaron, pero al instante sintieron el calor que irradiaba, pero se mantuvieron firmes. Nagant. Izuku, tienes que calmarte. Miriko. Vas a destruir toda la cúpula con todos adentro. Sintieron que miraba a su alrededor y vio que casi todos estaban inconscientes y que los soportes estructurales de la cúpula se desmoronaban a cada segundo. La presión empezó a disminuir, pero la intensidad se mantuvo. Miriko y Nagant lo soltaron, pero lo sujetaron de las manos para consolarlo. Los demás se levantaron y se acercaron, pero con cautela, ya que cualquier cosa podría hacerlo estallar. Nezu. Sobrino, entiendo que estés enojado en este momento, pero necesitas pensar en esto con claridad. Takamura. Tiene razón, no podemos permitir que nuestras emociones controlen nuestras acciones, incluso cuando estamos en guerra. Omni los miró con ojos desprovistos de luz. Se notaba que estaba desconsolado y furioso. Inko no soportaba ver a su hijo así que lo abrazó con cariño maternal. Parecía que había funcionado, a juzgar por la disminución de su sed de sangre, pero fue solo temporal. Takamura. Escucha, el plan ahora mismo es que todos los héroes disponibles se dirijan a la ciudad de Ika, que es el lugar más probable donde se encuentra el MLF. Sé con certeza que será una pelea difícil, pero con Omni lo será. Espera, ¿dónde está Omni? Estaban confundidos sobre lo que quería decir hasta que se giraron hacia Inko, quien se suponía que estaba abrazando a su hijo, pero él no estaba por ningún lado. Tenko. Pero él estaba aquí. Spinner. ¿Cómo desapareció sin que nos diéramos cuenta? Nezu. Olvidas que tiene peculiaridades que le permiten hacer prácticamente cualquier cosa. Touya. Correcto. Supongo que está en camino a la ciudad de Ika mientras hablamos. Dijo mientras miraba hacia arriba. Siguieron su línea de visión para ver un agujero en el domo que tenía la forma de Omni. Takamura se masajeó las sienes y estaba a punto de decir algo más, pero fue interrumpido por el Jumbotron que se encendió nuevamente con una vista del lado norte de Japón. Últimas noticias. Tras la declaración de guerra del MLF, las ciudades de Kanazawa, Takaoka y Toyama han sido tomadas por posibles miembros del MLF. Se estima que hay unos 50,000 miembros actualmente en esas tres ciudades, pero no estamos seguros de si hay más. Nagant. Eso está al norte de la ciudad de Ika. Miriko. Están tratando de separarnos para que tengamos menos números con los que luchar. Takamura y Nezu se quedaron en silencio por unos segundos, estaban mirando la situación actual en la pantalla y nuevamente el agujero que Omni dejó y después de unos minutos pensaron en un plan. Nezu. Esto realmente puede funcionar para nosotros. 2 veces. ¿Cómo? Takamura. En este momento, Omni se dirige a la ciudad de Ika para luchar y probablemente eliminar la fuerza principal del MLF. Nezu. Y si ese es el caso, podríamos concentrar nuestras fuerzas principales en recuperar el norte y luego ayudar a Omni si todavía está luchando. Touya. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Takamura. En este momento Omni es un hombre empeñado en vengarse y sé con certeza que no podremos detenerlo, así que lo mejor que podemos hacer es dejar que descargue su ira en las personas que le arrebataron a su hija. Pensaron en lo que dijeron los dos y tuvieron que admitir que tenían razón, ninguno de ellos podría detenerlo tal como es y además ayudaría a inclinar la guerra a su favor.
Miriko. Está bien, pero tan pronto como terminemos nos dirigiremos hacia allí. Nagant. Estoy de acuerdo. Por mucho que me gustaría unirme a él para hacerles pagar, todavía tenemos un trabajo que hacer como héroes. Takamura. Si todos están de acuerdo, podemos proceder con la guerra. Y Miko. Espera, ¿cómo llegaremos a tiempo? Nesu. Llamaré a Aizawa y haré que Oboro abra tantas puertas al norte como sea posible. Nesu marcó el número de Aizawa y le contó cuál era la situación y unos minutos después se abrió una conversación con el personal de UA, los tres grandes y Gigantomachia saliendo listos para la guerra. Aizawa. Vamos, no tenemos tiempo que perder. Cuanto antes ganemos esta guerra, mejor. Quiero ir a por esa escoria de Redestro y enterrarlo a 2 metros bajo tierra. Machia. ¿Dónde está el joven, maestro? Nesu. Ya está en camino a la ciudad de Deika. Machia. Debo ir a ayudarlo. Nesu. Yo también te aconsejo que no, él no está en el estado mental adecuado y no lo estará hasta que terminemos esta guerra antes de que se salga de control. Tenko. Confía en mi hermano Machia, él estará bien. Machia. Bueno, entonces vámonos. Oboro abrió múltiples portales a las 3 ciudades. Endeavor era el líder del equipo Kanazawa, cuyos miembros principales eran Touya, Aux, Besgeanist y Krust. El líder del equipo Takaoka era Nagant, cuyos miembros principales eran Himiko, Spinner, Edgesot y Gigantomachia. La líder del equipo Toyama era Miriko, cuyos miembros principales eran Tenko, Duise, Washirjukyu. Cada equipo comandaba un pelotón de héroes que se adaptaban a las peculiaridades de cada líder. Kanazawa. Endeavor y su equipo llegaron a Kanazawa para ver las calles invadidas por miembros del MLF. La mayoría formaban equipos compuestos por atacantes de largo alcance, cuerpo a cuerpo y de gran potencia. Algunos estaban solos, ya sea porque sus peculiaridades eran demasiado peligrosas para usarlas cerca de aliados o porque eran carne de cañón. Endeavor. Bien, primero debemos eliminar a los cazas de largo alcance, ya que serán los que nos darán más problemas. Necesito que formes equipos con jugadores con don de proyectil para encargarse de los cazas de largo alcance y con jugadores con escudo para defender el proyectil. No queremos perder demasiados. Los tipos de proyectil y escudo tienen que funcionar, colocándose en edificios altos y eliminando a cualquier enemigo de largo alcance visible que atraiga la atención del ejército. Esfuerzo. Saben que estamos aquí, así que todos forman un equipo de 3 con peculiaridades que ayudan a potenciar a los demás y se aseguran de regresar con vida. Todos. Sí, señor. Los héroes avanzaron y se encontraron con los miembros del MLF en medio. El enfrentamiento fue destructivo, con diversos tipos de peculiaridades por todas partes. Gracias a que ya habían eliminado a los cazas de largo alcance, los héroes lo tenían más fácil para combatir al MLF, pero había un miembro que les dificultaba dominarlos por completo. Esfuérzate, muéstrate y enfrenta las consecuencias de tus actos. Dijo un hombre que vestía pantalones y camisa de rayas horizontales blancas y negras, con un chaleco encima. Controlaba las líneas blancas pintadas en la carretera y las usaba para atacar a cualquier héroe que se acercara demasiado o no prestara atención. Touya. ¿Quién es ese tipo? Endeavor. Se llama Dai Fujiri, el villano se llama Ending. Lo arresté hace unos 5 años cuando atacó un hospital porque, de alguna manera, estuve involucrado en la muerte de su madre. Touya. ¿En serio lo hiciste? Endeavor. ¿Cómo iba a saber que ella estaba en la zona en la que yo estaba peleando? Touya. Tal vez si realmente te aseguras de que no haya nadie alrededor antes de lanzar un gran ataque, entonces no habría gente atrapada en él. Esfuerzo. Lo hecho está. No tiene sentido quedarse estancado en el pasado. Endeavor despega hacia la ubicación de Endings dejando a Touya para seguirlo, pero en el camino estaba pensando para sí mismo. Touya. Nunca aprendes, ¿verdad? Necesito hacerte ver que tu mentalidad actual será tu muerte. Touya llegó unos segundos después para ver a Endeavor esquivando una gran cantidad de líneas que estaban afiladas para actuar como hojas de afeitar. Final. Tu esfuerzo pagará por lo que me has hecho a mí y a todos los demás a quienes les has arruinado la vida. Endeavor. ¿Crees que declarar la guerra cambiaría algo? Final. Puede que no, pero si lo hace, quiero que lo presencies desde el más allá. Ending sacó una jeringa llena de líquido verde, se inyectó y comenzó a convulsionar antes de explotar en una explosión de líneas blancas. Las líneas se extendían por todas partes, cortando todo a su paso, con edificios destrozados. Héroes y miembros del MLF que estaban cerca de él tenían que esquivarlos o ser destrozados. Touya. ¿Qué demonios hizo? Endeavor.
Supongo que usó el disparador y ahora su peculiaridad le permite producir líneas blancas en lugar de manipular las que ya existen. Touya. Bueno, serán mejor que lo noqueemos o nos convertirán en carne en cubos. Endeavor. Ya estamos en ello. Endeavor atacó esquivando y quemando cualquier línea que se acercara. Ending lo vio acercarse, así que concentró su don solo en él. Endeavor presenció el ataque concentrado y preparó el suyo. Lanza ráfagas de fuego con los dedos entrelazados. Endeavor. Araña del infierno. Las ráfagas de fuego atravesaron las líneas blancas y cualquier edificio en pie. Ending vio el ataque y lo esquivó antes de disparar una línea desde abajo de Endeavor que lo habría empalado desde abajo, pero se salvó retrocediendo. No salió ileso, ya que la línea le rozó la cara y le dejó una herida que le iba desde la barbilla hasta la frente. Endeavor. Hijo de puta. Touya. Vaya, eso va a dejar una cicatriz. Esfuerzo. Deja de estar parado y cuida de él. Touya. Está bien, está bien. No hay necesidad de estar de mal humor. Touya dejó a Endeavor, quien se sujetaba la cara ensangrentada. Touya lanzó un rayo de hielo que congeló cualquier línea que intentara atacarlo. El hielo trepó por las líneas hasta llegar a Ending y lo cubrió de hielo desde el cuello hacia abajo. Final. Maldito seas este niño de Endeavor. Touya. Oye hombre, no estoy feliz de que sea mi padre, pero realmente no tuve elección al respecto. Ending lo fulminó con la mirada mientras temblaba por estar envuelto en hielo. Touya voló y ayudó a cualquier héroe que necesitara ayuda. Gracias al ataque coordinado de los héroes, ganaron la batalla en Kanazawa. Arrestaron a todos los presentes y brindaron atención médica a los héroes heridos, que afortunadamente eran muy pocos. Touya. Bueno, esa fue una batalla rápida. Tú lo dijiste, dijo una voz femenina. Touya se giró hacia ella para ver a una mujer con cabello verde llameante, ojos color naranja rojizo y una sonrisa dentada. Touya. ¿Quién eres tú? Se llama Moe Kamiji, pero mi nombre de héroe es Burning. Touya. Genial nombre de héroe, soy Touya Imura y es hijo de ese donante de esperma. Señaló a Endeavor a quien le estaban limpiando y vendando la herida. Burning no pudo evitar reírse ante el insulto que le lanzó a su jefe. Burning. Bonito insulto, pero probablemente me despedirían si mi jefe me encontrara riéndome de él. Touya. Déjalo intentarlo, prácticamente soy dueño de la mitad de su agencia, así que eso también me convierte en tu jefe. Burning. Si es así, quizás podrías darme un aumento. Ella dijo mientras movía las cejas hacia él, lo que lo hizo sonrojar ligeramente, pero le dio una sonrisa. Mientras esto sucedía, Endeavor estaba observando la interacción entre los dos y no pudo evitar pensar. Endeavor. Si yo hubiera sido un buen padre, tal vez él podría haberse convertido en un héroe y haber trabajado en mi agencia, entonces la habría conocido mucho antes. Takaoka. Se abrieron varios portales en Takaoko, donde Nagant y su equipo saltaron para ver la misma situación en Kanazawa, pero la principal diferencia fue que tenían personas con peculiaridades de gigantificación. Spinner. Parece que tú también te divertirás, Machia. Machia simplemente emitió un rugido de furia antes de crecer en tamaño y cargar contra la mayor parte de los usuarios de gigantificación, con ellos haciendo lo mismo. Nagant. Ya sabéis qué hacer y aseguraos de que no os maten. Todos. Sí señora. La pelea comienza con Nagant flotando sobre el ejército para tener una posición estratégica. Examinó la escena antes de ver a alguien sobre quien había leído en los archivos que tenía del MLF. En el centro del ejército había un hombre con un abrigo morado oscuro y una máscara, rodeado de cientos de civiles. Por favor, déjenos ir. No hicimos nada malo. No queremos involucrarnos en esta guerra. Muchos rehenes gritaron al hombre cubierto de ropa, pero este solo soltó una risita antes de agitar los brazos, donde hilos muy delgados, casi invisibles, conectados a los rehenes los obligaron a guardar silencio. Por favor, mantengan la calma, mis marionetas, todo esto terminará en unos minutos. Solo les pido que cooperen y serán libres, lo juro por mi nombre, dictador. Gritó para que todos lo oyeran, pero no se dio cuenta de que Nagant le apuntaba con el rifle. Estaba a punto de disparar, pero un civil se interpuso. Dictador. No creas que no te veo, señora Nagant. Nagant. Maldita sea. Himiko y Spinner aterrizaron en un edificio cercano justo al lado de Nagant. Spinner ya estaba completamente transformada y Himiko tenía varios cuchillos arrojadizos atados a ella con sangre cubriéndolos todos. Himiko. ¿Qué pasa con ese tipo? Nagant. Su nombre es dictador y su quirk se llama déspota, le permite manipular los cuerpos de otras personas a través de los hilos que salen de su cuerpo. Spinner. ¿De alguna manera podemos liberar a los rehenes? Nagant.
La forma más segura es noquearlo, pero con la cantidad de cuerpos que hay entre él y nosotros, será difícil. Y Miko, ¿dónde está el Acer cuando lo necesitas? Spinner, está con el equipo de Toyama. Y Miko, genial, ¿y ahora qué? Edgesot, creo que puedo ser de ayuda. Edgesot se despliega en su forma humana y se coloca sobre los hombros de Spinner. Nagant, ¿podrás llegar hasta él sin que te vean? Edgesot, puedo, solo necesito una apertura. Nagant, podemos hacerte esa apertura, solo asegúrate de que ninguno de los rehenes sea alcanzado. Edgesot, afirmativo. Y Miko saltó del edificio y usó sus cuchillos para escalar de edificio en dirección a Dictator, esquivando a los miembros del MLF que intentaban intervenir. Nagant seguía disparando salvas, haciéndole creer a Dictator que le disparaban, y usó sus marionetas para recibir los golpes, pero nunca llegaron. Con la visión obscurecida, Spinner tuvo la oportunidad de saltar sobre él. Echó el brazo hacia atrás y le lanzó una bola de hilos a Dictator, que pronto se deshizo para revelar el Gesot. Le propinó una patada voladora a Dictator en la cabeza, dejándolo inconsciente al instante y deshaciendo su don sobre los rehenes. Gracias. Edgesot. Las peleas aún no terminan, necesitaré que todos se muevan a un lugar seguro hasta que las peleas terminen. Todos siguieron su advertencia y escabulleron del combate con la ayuda de los héroes de rescate que también estaban allí. Durante el resto del combate, los héroes derrotaron a todos los miembros del ejército del MLF, y Machia asestó el golpe final a un villano gigante que parecía un T-Rex. Machia. Eso fue lo último, ¿podemos ir a ayudar al joven maestro ahora? Nagant. Primero debemos asegurarnos de que todo esté seguro aquí antes de poder irnos. Maquillaje. Pero. Nagant. Machia, entiendo que quieres ayudar y yo también, pero debemos asegurarnos de que no escapen y causen más problemas en el futuro. Machia aceptó de mala gana y ayudó a atar a los miembros del ejército gigante, pero algo dentro de él le dijo que algo no estaba bien al dejar que Omni se ocupara de la fuerza principal en la ciudad de Deika. Toyama. Alrededor de Toyama se abrieron portales y los héroes ingresaron en masa, pero la primera en salir fue Miriko, quien le dio una patada a la primera persona que vio, enviándolos a un grupo de villanos que no esperaban una paliza. Miriko. Muy bien, cabrones, todos van a pagar por lo que dijo tu calvo, imbécil y ruidoso líder. Un miembro al azar se abalanzó sobre ella con la mirada asesina en los ojos. Villano 1. ¿Qué carajo dices, roedor enorme? Intentaron golpear con un palo que tenían, pero se partió en dos en el impacto, miraron el palo y luego volvieron a la cara enojada de Miriko. Miriko. ¿A quién llamas roedor, mierda? El villano no tuvo tiempo de pensar y le patearon las joyas de la corona tan adentro del cuerpo que podría haberle dado una vasectomía gratis. El tipo se desmayó del susto mientras chasqueaba la entrepierna. Los demás miembros que lo vieron no pudieron evitar sentir lástima por él. Un poco demasiado, ¿no crees? Dijo un hombre alto y delgado con extremidades largas que estaban cubiertas con telas ornamentales de color púrpura, su boca y nariz estaban cubiertas dejando solo los ojos descubiertos, sus ojos eran de color púrpura con escleróticas negras. Miriko. ¿Quién carajo eres tú? Mi nombre es Kunieda y estoy aquí para enviarte a tu tumba. Miriko. Me gustaría verte intentarlo. Ryukyu. Miriko espera. Pero ya era demasiado tarde. Corrió tras él y le lanzó una patada directa a la cara. Estaba a punto de golpearlo, pero algo del suelo se abrió paso y le agarró la pierna. Miriko. ¿Qué demonios? Kunieda. Ahora come a mi mascota. La mascota en cuestión era una Venus atrapamoscas gigante que parecía más viva de lo que debería, la lanzó al aire antes de tragársela entera. Ryukyu. Miriko. Kunieda. Menos mal. Habría sido un problema en el futuro. Enfurecida por la supuesta muerte de su amiga, se transformó en dragón y se desató, seguida por sus otros héroes. Muchos de ellos ganaban sus batallas gracias a la ayuda de Eraserea, la mayoría de ellos, y Tenko, que usaba sus dones contra el enemigo, y Duise, que enviaba varios clones. Kunieda. Tengo que hacerlo todo yo mismo. Kunieda usó su Kirk para hacer crecer más Venus atrapamoscas que rápidamente dominaron a los héroes a pesar de que Tenko, Eraser, Ryukyu y Duise estaban luchando con todo lo que tenían. Borrador. Estamos perdiendo aquí. Tenko. Podría intentar lanzar un gran ataque, pero podría golpear a los otros. Ryukyu. Puede que no tengamos elección. Tenko. Está bien, quédate ahí. Tenko fue interrumpido por un fuerte grito proveniente de la planta de Miriko, que comenzó a convulsionar salvajemente y se agitó golpeando edificios y aliados por igual. Kunieda. ¿Qué pasa, mi mascota?
La planta dejó de moverse y se enfrentó a su amo, pero algo andaba mal con ella. Se acercó y estaba a punto de preguntarle nuevamente, pero una mano demasiado familiar atravesó la piel de la planta y le agarró la garganta. ¿Sabes lo repugnante que es ser comido por una planta? Un rayo se desprendió de la mano y sorprendió a Kunieda hasta que comenzó a humear. La mano lo soltó antes de arrancarse para revelar a Miriko toda cubierta de una sustancia verde. Miriko. ¡Qué asquerosa planta! En un ataque de ira, se transformó en su forma Zulon y electrocutó a la planta y a todo lo que la rodeaba. Los rayos lanzaron a la gente contra los edificios, dejando a algunos paralizados. Detuvo los rayos y atacó a los miembros restantes del MLF, usando mucha fuerza para noquearlos o romperles algunos huesos. Esto continuó durante unos minutos antes de que finalmente se detuviera y se destransformara. Miriko. Eso es lo que obtienes por comerme y matar a mi Kit. Ella gritó sobre los cuerpos inconscientes. Los demás quedaron atónitos por un segundo antes de pasar a capturar al resto de los miembros, lo que solo tomó 10 minutos. Ryukyu. Ese es el último de ellos. Miriko. Genial, ahora comencemos. Borrador. Llamaré a Oboro y él abrirá portales para los demás también. Ella presionó su auricular que se conectó con los otros equipos. Aizawa. Ya terminaron todos. Nagant, llamada. Todo despejado por nuestra parte. Esfuerzo, llamada. Todos están abajo. Aizawa. Muy bien, Oboro nos envía a la ciudad de Deika. Oboro, llamada. Vete. Oboro fue interrumpido por una gran explosión que estaba en dirección a la ciudad de Deika. Fue la explosión más grande que jamás habían visto y tuvieron que aguantar debido a la onda expansiva que vino poco después. Aizawa. ¿Qué infiernos está pasando allí? Nagant, llamada. Debió haberlos acabado por completo. Esfuerzo, llamada. ¿No es esto un poco demasiado? Touya, llamada. Digo que agregues más. La onda expansiva duró unos minutos hasta que finalmente disminuyó. Los equipos se orientaron antes de caminar a través de los portales que se abrieron poco después. Nagant, llamada. Todos los demás quédense aquí mientras vamos a echar un vistazo. Caminaron y esperaban ver una ciudad, pero todo lo que quedó fue un terreno baldío con un cráter gigante del tamaño de una ciudad en el centro. Tenko. ¿Qué diablos pasó aquí? Nagant. Preguntaremos más tarde, pero primero debemos encontrar a Izuku. Estaban a punto de dispersarse para buscarlo, pero vieron algo a lo lejos caminando hacia ellos. Era Izuku sosteniendo algo en sus brazos. Corrieron hacia él, pero tuvieron que detenerse en seco cuando vieron la condición en la que estaba y lo que sostenía. Su ropa estaba rasgada y manchada de sangre, pero lo más confuso sobre él es el agujero en el centro de su camisa, que revelaba su pecho, lo que sugería que fue alcanzado por algo fuerte que podría rasgar su traje reforzado. Miraron lo que llevaba, era Eri, que parecía no haber explotado hace unos minutos. Ambos estaban aliviados y confundidos sobre cómo estaba viva. Miriko. Izuku, ¿estás bien? Izuku no dijo nada y simplemente pasó junto a ellos. Ellos lo miraron para ver que estaban apagados y carecían de vida. Nagant. Izuku. De nuevo, no dijo nada. Empezaban a preocuparse. Siguió caminando con los demás siguiéndolo hasta que abrió un portal y lo atravesó. Los demás entraron rápidamente y se encontraron en su casa. Miraron a su alrededor y vieron a Izuku dirigirse a su estudio. Lo siguieron y lo vieron sentarse en uno de sus cómodos asientos, acostándose con él y durmiendo sobre su pecho. Lo vieron cerrar los ojos y quedarse dormido. Tenko. ¿Qué demonios pasó ahí atrás? Touya. Sea lo que sea que haya pasado, es posible que le haya costado mucho. Lo miraron con preguntas sobre qué había sucedido para que saliera luciendo así y cómo Eri todavía estaba con vida, pero decidieron que era mejor dejarlo descansar y que podrían ayudar a resolver todo con los miembros del MLF capturados. ¿Qué pasó realmente en la ciudad de Deika? Redestro. Hemos movido nuestra primera pieza en esta guerra, ahora es tu turno. La cámara se apagó y Redestro sacó un pañuelo y secó un poco de sudor que se formó durante todo el discurso. Redestro. ¿Entendiste todo, escéptico? El escéptico, que es el hombre de negro con el pelo largo y negro, se acercó a él y revisó la computadora portátil que estaba conectada a la cámara. Escéptico. Todos los dispositivos de transmisión multimedia transmitieron su declaración de guerra por todo Japón. Todos la vieron, incluido él. Redestro. Bien, Trumpet envía un mundo al norte para iniciar el ataque, lo necesitamos solo para que este plan funcione. Trumpet, el hombre de la gabardina negra, asintió y marcó sus contactos en el norte. Redestro miró a la mujer de piel azul que seguía sollozando y la llamó. Redestro. Curioso, sabes que era necesario sacarlo solo. Curioso. Pero matar a un niño inocente que no hizo nada malo para merecer esto.
Redestro se acercó a ella y le dio una bofetada, haciéndola caer al suelo. Ella le puso una mano en la mejilla, que empezaba a dolerle, y lo miró fijamente. Redestro. No me vuelvas a levantar la voz, mujer, y además eso solo fue una artimaña. Curioso. ¿Una artimaña? ¿De qué estás hablando? Redestro. ¿Olvidaste cuál es la característica de Skeptic, no? A Curious le tomó un segundo recordar qué era. Miró a Skeptic, quien chasqueó los dedos y condujo los trozos de carne, que eran el cuerpo sin vida de Eri, hasta convertirlos en el cadáver de un cerdo. Otro chasqueó los dedos y de las puertas de la sala de reuniones salieron marionetas humanoides con aspecto de gorila que llevaban a una Eri ilesa, que parecía asustada, pero lista para atacar si era necesario. Redestro. Puede que sea malvado, pero jamás caería tan bajo como para dañar a una niña en nombre de la guerra. Simplemente usé su imagen para enviar un mensaje al pueblo, para que pensaran que haríamos cualquier cosa en nombre de la guerra. Así la gente nos temerá y será más fácil ganar esta guerra con el menor derramamiento de sangre posible. Curious quedó estupefacto por la estupidez de Redestro y también furioso por cómo la engañaron para creer que la habían engañado para matar a un niño. Curioso. Eres realmente un hombre malvado. Redestro. Acepté esa parte de mí mucho antes de llegar al poder, pero ahora que ves lo que quería lograr, te entregaré la responsabilidad de cuidar al niño hasta que se gane la guerra. Curiosidad. ¿Qué te hace pensar que vas a ganar? Redestro. Tenemos algo que nos permitirá herir a ese monstruo. Curious tenía curiosidad. ¿Ves lo que hice? Sobre lo que quería decir con eso, pero no pudo reflexionar mucho porque le entregaron a Eri. Miró a la chica y la vio mirándola con odio y miedo, pero se ablandó un poco al ver el moretón en su mejilla. Eri se acercó con cautela a Curious, le puso la mano en la mejilla magullada y la curó. Esto la sorprendió, ya que creía que la chica la odiaba. Curioso, susurró. ¿Por qué hiciste eso? Eri, susurró. Papá me enseñó a ayudar a cualquiera que pudiera necesitar ayuda y tú parecías necesitarla. Curious estaba un poco atónita por la pureza de la chica. La hacía sentir culpable incluso por haber sido secuestrada. Estaba a punto de decirle algo, pero bueno, algo que solo puede asociarse con la muerte, y no era la única que lo sentía. Todos en la ciudad de Ica podían sentirlo. Redestro esbozó una sonrisa siniestra mientras miraba por la ventana hacia Osaka. Escéptico. Este sentimiento. Trompeta. Es demasiado dulce. Redestro. Él está aquí, el rey de los quirks. En dirección a Osaka, tormentas eléctricas negras se acercaban rápidamente a la ciudad de Ica con un objeto rojo que se desplazaba a gran velocidad provocando una sensación de muerte. Redestro. Prepara a todos y Trumpet, una vez que aterrice, comienza el proyecto Q y trae a Geten contigo por si acaso. Trumpet y un hombre con un abrigo azul claro, ahora llamado Geten, salen del edificio por el ascensor, dejando solos a Redestro, Skeptic, Curious y Eri. Observaron cómo toda la ciudad se ponía en movimiento. Civiles salían de los edificios con equipo de apoyo que parecía más bien armas. La policía de la ciudad salía con trajes de protección y lanzagranadas llenos de munición de gas. Redestro. Escéptico, baja unos pisos y prepárate para el plan de respaldo en caso de que el proyecto Q falle. Escéptica sintió y salió por el ascensor, dejando a los otros tres atrás. Redestro siguió mirando por la ventana con una sonrisa burlona, pero esta desapareció al oír a Curious preguntarle algo. Curiosidad. ¿Qué es el proyecto Q? Redestro. ¿Qué crees que significa? Curioso. Deja de darle vueltas al asunto y cuéntamelo. Redestro. No, es mejor que lo mires. Señaló la ventana. Curious caminó hacia ella con Eri ligeramente detrás. Vieron que la tormenta ya había llegado a la ciudad, lloviendo a cántaros. Los truenos retumbaban por todas partes y los relámpagos se arqueaban alrededor de las nubes de tormenta. Pero cuando se oyó otro trueno, algo se precipitó en el centro de la ciudad, pero a una cierta distancia del edificio donde se encontraban. Cuando esa cosa aterrizó, rompió la zona donde se estrelló, desplazando la lluvia que la rodeaba, formando una cúpula de agua antes de volver a caer. Quien aterrizó fue Izuku Shigaraki Midoriya, alias Omni. Al ver su rostro, se notaba su falta de emoción. Los civiles estaban un poco nerviosos por su comportamiento, pero se mantuvieron fuertes y activaron sus dones. Trumpet, que estaba en lo alto de un autobús de fiesta, sacó una imagen conectada a los altavoces del autobús. Trompeta. Bienvenidos Omni a nuestra encantadora ciudad. Su voz resonó por toda la ciudad, y la gente ya sentía los efectos de su don, llamado incitación, que impregna la voz del usuario con un pulso electromagnético. Si alguien que lo considera un líder digno escucha su voz, su estado físico y mental mejorará significativamente. Trompeta.
Ya que has llegado, podemos comenzar esta fiesta. Esa fue la señal para que la banda de materiales peligrosos disparara sus lanzagranadas. Aterrizaron a pocos metros de él y liberaron un gas cobrizo que parecía ignorar la humedad de la lluvia. Cubrió por completo a Omni con una nube de gas. Los observadores esperaban con gran expectación si el proyecto Q funcionaba. El gas duró unos minutos antes de disiparse, revelando a Omni aparentemente intacto. Trumpet le indicó a uno de los civiles que disparara una ráfaga de su don. Caminaron unos metros hacia adelante antes de apuntarle, cargaron una bola de fuego antes de dispararle, que se elevó por los aires hasta rozarle la mejilla, haciéndola sangrar. Observaron que la herida seguía sangrando y esperaban que sanara, como habían visto en los vídeos de él usando su regeneración, pero sorprendentemente no sanaba. Redestro. Funcionó. Redestro vitoreó a todo pulmón, sobresaltándolos. Eri los miró con asombro mientras, curiosa, miraba a Redestro en busca de una explicación. Redestro. Lo que ves es el proyecto Q tomando efecto y para responder a tu pregunta sobre qué significa la Q, bueno, significa sin don. Curiosidad. ¿Cómo hiciste esto? Redestro. Todo esto fue gracias a las balas borradoras peculiares que Overraul nos vendió. Al oír el nombre de Overraul, la defensa definitiva de Eri se activó y formó un capullo a su alrededor. Curious estaba preocupado por su reacción pero también disgustado por lo que escuchó. Curioso. ¿Realmente hiciste tratos con ese enfermo germofóbico? Redestro. Claro que sí, tenía lo que quería, así que compré todas las balas que pudo producir, junto con un montón de gatillo. Nuestros científicos lograron potenciar los efectos del factor de borrado de las balas con gatillo, lo que permite borrar a una persona con una peculiaridad que permite múltiples peculiaridades. El único problema es que los efectos son temporales. Duran al menos 4 minutos y algunos segundos una vez que hacen efecto. Curioso. Entonces me estás diciendo que él es Redestro. Sí, durante los siguientes 4 minutos y 11 segundos, Izuku Shigaraki Midoriya está efectivamente, sin don. Curious estaba desesperada. No creía que Redestro hubiera pensado tan a futuro como para matar a un dios entre los hombres. Eri, que escuchó la explicación de Redestro, se preocupó por la seguridad de su padre y quiso ayudarlo en todo lo posible, pero desde donde estaba, solo podía observar. Miraron hacia abajo y vieron que Trompeta estaba preparando a todos para atacar. Trompeta. Todos, durante los próximos minutos no tendrá Kirk, así que no desperdiciemos esta oportunidad y ataquemos. Todos lanzaron un grito de guerra y cargaron. Algunos se quedaron atrás y lanzaron sus dones contra Omni, quien seguía allí de pie observándolos acercarse. Algunos se adelantaron y atacaron, uno de ellos apuntándole con un hacha a la cabeza. Estuvo a centímetros de decapitarlo, pero Omni atrapó la hoja. Esto sorprendió al atacante, pero no pudo comprender del todo lo que acababa de suceder porque le arrebataron el hacha de las manos y lo vieron pasar junto a él con una ligera brisa. El atacante giró la cabeza para mirarlo, pero siguió girando hasta que su cabeza se desprendió del cuerpo y golpeó el suelo. El ejército que cargaba se detuvo en seco al ver cómo uno de los suyos era decapitado en un abrir y cerrar de ojos. Redestro. Tenía miedo de esto. Curiosidad. ¿A qué le tenías miedo? Redestro. Su fuerza y velocidad naturales siguen siendo las mismas, aunque actualmente no tenga don. Debemos ser más cautelosos al enfrentarlo. Trumpet salió de su aturdimiento y gritó para que el brazo siguiera avanzando. Cargaron contra él de nuevo, pero con más precaución, ya que ahora estaba armado con un hacha. Dones volaban por todas partes, y Omni se movía entre ellos como un fantasma en el viento, decapitando a cualquiera que veía. Algunos con dons más explosivos intentaron hacerlo estallar y lograron volarle el brazo, pero él simplemente cambió el hacha para usarla con una mano y continuó atacando con ellos. Las cabezas volaron por todas partes mientras la sangre llovía sobre él. Parecía una bestia furiosa por la forma en que sus ojos parecían brillar tras la niebla de sangre. Trompeta. Geten, es tu momento de brillar. Geten asintió antes de usar su don para reunir la mayor cantidad de hielo posible en la zona y esparcirlo en una fría niebla presurizada. La niebla congeló rápidamente la lluvia que caía a cántaros y formó una cantidad infinita de hielo que él podía controlar. Utilizó el hielo para formar un dragón de hielo gigante con otros más pequeños flotando a su alrededor. Geten. Podrás experimentar mi verdadero poder, rey de los Quirks. Él ordenó a los dragones de hielo más pequeños que atacaran a Omni, quien rompió su hacha en una persona que tenía rocas cubriendo su cuerpo. Las personas que vieron el ataque intentaron escapar rápidamente, pero algunos no fueron tan afortunados porque les faltaban extremidades o estaban al borde de la muerte.
Los dragones de hielo explotaron al contacto con el suelo cerca de Omni y encerraron el área en una gruesa capa de hielo, atrapando a cualquiera dentro y desviando a cualquiera cerca del hielo. Omni rompió fácilmente el hielo con su puño e incluso rompió pedazos para usarlos como lanzas, se los arrojó a Geten, quien los detuvo y los devolvió con su don, obligando a Omni a esquivarlos pero con algunos apuñalándolo por la espalda. Geten. No eres nada, pobre excusa de Ki. Geten tuvo que detenerse y esquivar un edificio que le lanzaron. Miró hacia atrás y vio a Omni cortando un edificio de la base con una espada que encontró. Agarró la base y se la lanzó. Geten esquivó de nuevo, pero no se dio cuenta de que Omni saltaba tras el edificio y aparecía justo frente a él con la espada en alto. Recibido. Sé cómo. La respuesta de Geten fue una espada que le recorrió el cuerpo por la mitad, desde la coronilla hasta la ingle, cortándolo por la mitad y asestando un tajo aéreo que aniquiló a buena parte del ejército. Saltó y continuó aniquilando al ejército, reduciendo progresivamente los 100.000 miembros de la Guerra de Liberación Meta. Trumpet intentó usar su don para motivar al ejército, pero recibió un espadazo en la boca y la nuca, matándolo en el acto. Redestro observó cómo Omni remataba a los miembros restantes que aún intentaban luchar contra él, pero no eran rival para él, a pesar de no tener don. Lo más curioso es que solo habían pasado 2 minutos desde que comenzó la pelea. Redestro. Escéptico, ¿estás listo? Escéptico, llamada. Sí, todo está preparado. Redestro. Bien, terminaré las cosas por mi parte. Redestro salió de la sala de reuniones dejando a Curious y Eri para observar la carnicería que quedó a su paso de Omni. Curioso. Tu padre es el hombre más peligroso que he visto jamás. Eri. Solo cuando su familia está en peligro. Voltearon la vista y vieron a Omni cruzar las puertas del edificio. Dentro, aún había miembros del MLF que intentaron luchar contra él, pero sus cuerpos implosionaron. Continuó subiendo las escaleras, ya que el ascensor se había cortado. Llegó al 10º piso cuando escuchó una voz demasiado familiar. Junta. Omni se detuvo en seco y siguió hacia donde escuchó la voz, llegó a una habitación y cuando abrió la puerta encontró la habitación llena de múltiples Eri. Papá, ¿por qué no me salvaste? ¿Por qué dejaste que me mataran? ¿Por qué me odias? Omni estaba atascado. Lo que su hija le decía lo llenaba de conflicto. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras intentaba decir algo, pero no le salían las palabras. Te odio, papá. Tú eres la razón por la que estoy muerto. Solo eres una maldición. Los Eri lo atacaron desde todos los ángulos, mientras que Omni recibía la paliza porque no podía golpear a su hija. El problema era que no estaba seguro de si eran reales, así que su mente no podía decidir. Te odio. Gusano sin peculiaridades. Falso Dios. Eres un inútil Deku. La palabra Deku desató algo en su interior que desató una oleada de sed de sangre que arrojó a las Eri hacia los muebles y las paredes. Al impactar, las Eri parecieron desintegrarse antes de revelar muebles al azar que parecían ser su hija. Qué lamentable, dijo una voz que reveló ser escéptico, se inclinó frente a Omni cuyos ojos brillaban con la cantidad de sed de sangre que estaba liberando. Escéptico. ¿Sabes cuál es mi don? Se llama antropomorfo. Me permite tomar un objeto de tamaño humano y convertirlo en una réplica exacta de la persona que quiera. Así es como hice tantas copias de tu hija muerta. Omni se acercó a Skeptic quien tenía una sonrisa maníaca que se dibujó en su rostro, la sed de sangre de Omni siguió aumentando cuanto más se acercaba a él e incluso lo empujó contra la pared y aplicó presión contra su cuerpo. Escéptico. Sí, ese es el rey de las quirks que todos conocemos y amamos. Ja 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 ja. Skeptic siguió riendo como un loco a pesar de que su cuerpo estaba aplastado contra la pared hasta que explotó en una mancha roja que cubrió la pared. Omni se apartó de la mancha y se dirigió al piso superior, donde encontró a Eri de pie junto a Curious, quien parecía extremadamente nervioso. Eri. Papá. Eri corrió hacia Omni y abrazó su pierna, no le importaba que estuviera cubierto de sangre de pies a cabeza, todo lo que quería era a su papá. Le tomó un tiempo registrar que esta era la verdadera Eri que estaba viva y respirando, lentamente se agachó y abrazó suavemente a Eri con su único brazo. Sintió su calor y este fue el último clavo que confirmó que ella era su hija, se separaron con Eri mirando a los ojos de su padre, pero él no la miraba a ella, miraba a Curious. Curious comenzó a sudar a mares cuando lo vio ponerse de pie y caminar lentamente hacia ella, cerró los ojos y esperó su muerte inminente, pero nunca llegó. Abrió los ojos para ver su mano a escasos centímetros de su cara, un zarcillo negro sostenía su mano en su lugar, buscó la fuente para ver que venía de Eri. Eri. Ella es inocente, papá. La obligaron a hacerlo.
Omni miró a su hija para ver si había engaño en sus ojos, pero no lo había. Miró a los ojos de Curious y solo vio a una mujer asustada e inocente. Bajó la mano y estaba a punto de decir algo, pero otra voz entró en la habitación. Así que todavía puedes pensar incluso en tu estado de ira. La voz pertenecía a Redestro, quien llevaba un equipo de soporte compuesto por un exoesqueleto, con viales llenos de un líquido verde alrededor del torso. Omni se colocó frente a Eri y Curious, preparándose para cualquier cosa que pudiera venir de él. Redestro. Es un gran honor conocer al rey de los Quirks en persona, pero desearía que hubiera sido en otras circunstancias, pero una declaración de guerra era la única forma de poder conocernos. Algo marrón comenzó a crecer desde su piel y se extendió alrededor de su cuerpo. Omni instintivamente empujó a Eri y Curious fuera del camino antes de recibir un puñetazo en el cuerpo que lo envió volando a través de la ventana de vidrio hacia el centro de la ciudad. Redestro. Me queda aproximadamente un minuto antes de que tus peculiaridades regresen, así que tengo que ser rápido. Salta por la ventana, la sustancia marrón comienza a cubrir su cuerpo mientras aparentemente aumenta su tamaño. Redestro. 100% liberación. Grita cuando alcanza su tamaño máximo, dirige su caída y se estrella contra Omni, hundiéndolo aún más en el suelo. Se levanta, lo desentierra y lo lanza contra un edificio. Redestro. Mi don es bastante único. Se llama estrés. Me da la capacidad de convertir mi estrés, ira y frustración en poder puro. Ya sabes lo difícil que me resulta controlar esos tres para no herir accidentalmente a la gente que me rodea. Me agota mucho y siempre que tengo la oportunidad de soltarme, la aprovecho al máximo. Se lanzó contra el edificio donde Omni se había colado y lo derribó, pero siguió embistiéndolo contra varios edificios, dañándolo aún más antes de que pudiera contraatacar. Omni logró zafarse de Redestro e intentó orientarse, pero no pudo hacerlo porque Redestro ya estaba detrás de él con un ataque listo para lanzar. Redestro. Carga de producción de estrés. Una bola de energía se formó en su mano y golpeó a Omni con ella envolviéndolo, lo disparó a través de múltiples edificios antes de detenerse en la base de la torre donde estaban Eri y Curious. Apenas podía mantenerse en pie, tenía múltiples heridas que no habían sanado ya que todavía tenía que esperar 30 segundos antes de que sus peculiaridades pudieran regresar. Redestro. ¿Sabes lo que odio más que cualquier otra cosa en este mundo? Dice mientras camina hacia Omni quien logró ponerse de pie aunque temblorosamente. Redestro. El solo hecho de verte siempre me ha enfadado muchísimo, eres como la viva imagen de tu padre, que ayudó a desmantelar el ejército de mis antepasados que querían cambiar el mundo para mejor, donde solo los fuertes pueden gobernar y los débiles pueden simplemente perecer. Se paró frente a Omni, lo levantó por el cuello y lo obligó a mirarlo a los ojos. Redestro. Ahora finalmente sé por qué, desde que era un niño siempre te he odiado. Redestro usó su don para convertir su primera púa en una espada, clavándosela profundamente en el pecho y saliendo por el otro lado. Vio cómo la vida se le escapaba de los ojos y, cuando estuvo seguro de que estaba completamente muerto, extrajo su púa y lo arrojó como si fuera basura. Eri. Papá. Eri gritó desde arriba, se agarró a Curious y saltó. Aunque Curious iba a morir, se sorprendió y alivió al ver que flotaban sanos y salvos hasta el suelo. Una vez que tocaron el suelo, Eri se secó para su papá y, al llegar junto a su cuerpo, intentó curar sus heridas, con suerte también la del pecho, pero no funcionó. Las lágrimas comenzaron a brotar. Eli. Papá despierta. Nada. Eri. Papá, por favor despierta. Nada. Ella gritó para que su papá despertara, pero no recibió nada de él, abrió mucho los ojos y le rogó a cualquier dios que trajera de regreso a su papá. 5. Redestro. Qué lástima. Dijo que mientras veía a Eri llorar desesperadamente pidiendo a su papá que regresara con ella, estaba a punto de irse, pero sintió que algo le golpeaba la cabeza. Se giró y vio a Curious con lágrimas en los ojos. Ella tomó una piedra y se la arrojó a la cara. Curioso. Monstruo. 4. Redestro se acercó a Curious quien seguía lanzándole piedras, él la levantó antes de comenzar a apretar lentamente su cuerpo y hacerla gritar a todo pulmón. Redestro. Compartir tus sentimientos con alguien cuando estás al borde de la muerte te brinda algún tipo de consuelo. Eri. Papá por favor no me dejes. 3. Redestro. Es un instinto que ayuda a minimizar el miedo y la tristeza, pero en realidad es imposible comprender las emociones de los demás. La empatía es simplemente una ilusión humana sin sentido. 2. La apretó aún más fuerte y la vio explotar en sus brazos, cubriéndolo con sus entrañas. Arrojó su cuerpo lejos y continuó alejándose de la niña que lloraba y de su padre muerto. 1.
Una luz cegadora explotó del cuerpo de Omni que envolvió todo a su alrededor. Eri tuvo que cubrirse los ojos para no quedarse ciega y cuando la luz se apagó, miró hacia atrás para ver un ser que solo podía describirse como celestial. Eri. Matar, matar. El ser miró a Eri, quien se asustó al verlo. Bajó flotando y le puso una mano suave en la cabeza. Una cálida sensación la invadió y no pudo evitar llorar de alegría. El ser la levantó y la abrazó mientras se dormía en sus brazos. Redestro. No puede ser. El ser miró a Redestro, quien se detuvo para observarlo. Redestro. No puedes estar vivo, ¿qué forma es esa? ¿Quién eres? El ser no dijo nada, una luz emanó del cuerpo de Eri antes de desaparecer en un espectáculo de luz. El ser miró a Redestro antes de aparecer ante él, lo que lo sobresaltó. Redestro. ¿No me escuchaste? Te dije quién eres. Dice mientras le lanza un puñetazo en la cara, pero se detiene a centímetros de hacer contacto. Redestro siente como si algo le sujetara la mano, pero no puede ver qué es. El ser sonríe antes de que Redestro sienta que sale volando contra varios edificios y solo se detiene cuando clava la mano en el suelo. Redestro. Esta cosa no parece entenderme, supongo que tendré que usarla si tengo alguna posibilidad de sobrevivir. Presionó un botón que estaba en su equipo donde inyectaba los viales verdes en su torrente sanguíneo, pudo sentir los efectos inmediatos con su cuerpo creciendo aún más grande y voluminoso. Redestro. Máxima producción de estrés. Se abalanzó sobre el ser que solo flotaba en el lugar, cubrió ambos puños con energía de estrés, haciéndolos crecer en tamaño antes de ahuecarlos sobre su cabeza y lanzar un golpe de martillo por encima de la cabeza. Redestro. 150% estrés. El ataque dio en el blanco y explotó con una fuerza inmensa que destruyó la manzana de la ciudad donde luchaban. Al disiparse el humo, se reveló que el ser estaba ileso, pero a Redestro le volaron los brazos y cayó de rodillas con su don desactivado por el uso excesivo. Redestro. Debería haber adivinado que el ataque no te haría daño. El ser no dijo nada y solo lo miró con lástima, eso pareció molestar a Redestro. Redestro. ¿Podrías dejar de menospreciarme y matarme de una vez? El ser pareció escuchar su petición mientras comenzó a repetir un encantamiento. Límite de 1000 manos, manos respetuosas, incapaces de tocar la oscuridad. Manos que disparan, incapaces de reflejar el cielo azul. El camino que se baña en luz, el viento que encendió las brasas, el tiempo que se reúne cuando ambos están juntos, no hay necesidad de dudar, obedece mis órdenes. Balas de luz, 8 cuerpos, 9 objetos, libro del cielo, tesoro enfermo, gran rueda, torre de fortaleza gris. Apunta lejos, dispersa brillante y limpiamente al disparar. 10 puntos de energía rosados aparecieron sobre la ciudad, continuaron creciendo hasta que tuvieron el tamaño de pequeños edificios. Cañón celestial brillante de 1000 manos. Las bolas de energía se dispararon hacia la ciudad y dejaron una explosión que la envolvió, borrándola de la faz del planeta. La onda expansiva resultante voló todo lo que estaba cerca del lugar de la explosión, el cielo se despejó para revelar un terreno baldío con un cráter gigante del tamaño de una ciudad, lo único que quedó en pie fue el ser que descendió lentamente hacia el borde del cráter. Abrió sus manos donde se formó una bola de luz antes de expandirse y tomar la forma de un pequeño ser, la luz se apagó para revelar a Eri que estaba dormida con una sonrisa en su rostro. El ser tomó suavemente a Eri en sus manos antes de ser envuelto por la luz y pronto se apagó para revelar a Omni completamente curado de sus heridas. Miró a su alrededor por un momento antes de caminar en dirección a Osaka donde vio portales abrirse con su familia saliendo de ellos. Tiempo presente. Izuku estaba profundamente dormido en su cómoda silla con Eri también dormida en su pecho, ambos tenían una pequeña sonrisa en sus caras pero Izuku no pudo disfrutar el momento por mucho tiempo porque fue arrastrado al sueño del cazador.